Estamos al aire, profe. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan por Facebook Live, a quienes nos van a dar luego en la grabación por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a hablar hoy de turismo, poshumanismo y nacionalismos, la explotación animal como patrimonio e identidad. Y nuestro invitado hoy es el profesor Gino Yafet Quintero Venegas. Antes de presentarlo, me gustaría de recordarles que esta bienvenida se las damos a nombre del Grupo de Investigación Ética del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, ILECA. También agradecerle a nuestra comunicadora, Laura, y al personal de UD@ que siempre hace posible que nos podamos comunicar con ustedes por estas transmisiones. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado del día, muy contenta de saludar de nuevo al doctor Gino Yafet Quintero Venegas, que es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM de México. Tiene una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética. Actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM. Sus líneas de investigación son turismo y espacio, turismo y antiespecismo, turismo y medio ambiente, ética animal y ética ambiental, estudios críticos animales. El profesor es profesor de las asignaturas de Geografía y Ética en la licenciatura de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de Ética del Territorio y del Medio Ambiente en el posgrado en Geografía, co-coordinador del Seminario Permanente de Estudios Críticos en Turismo del Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales. Actualmente también es candidato al Sistema Nacional de Investigaciones. Estamos entonces muy agradecidas con el profesor Gino Yafet Quintero Venegas por haber aceptado esta invitación. Esperemos entonces tener luego una discusión sobre este muy importante tema. Muchas gracias, Gino. Buenas tardes. Pues muchas gracias nuevamente, Paula, por la invitación. Otra vez contento de estar aquí hablando pues de temas que pareciera ser que no son importantes, pero vaya que lo son, puesto que una buena parte de la actividad turística y de la construcción de nacionalismos ha estado centrada en la explotación animal y el maltrato animal. Y que lo que es muy curioso de todo esto es que son prácticas que están fuertemente normalizadas y legitimadas porque hay una serie de elementos de identidad cultural que respaldan a esto, así como una gran dinámica económica, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la plática está titulada Turismo, Posthumanismo y Nacionalismos, la explotación animal como patrimonio e identidad, y la imagen que ustedes están viendo en esta primera diapositiva, en esta primera lámina, corresponde con un festival que tenemos acá en México, en la zona central, que se le conoce como el Festival de la Matanza. Ya nada más el nombre nos dice muchas cosas, que es una práctica, pues, digámoslo así, que se ha vendido como algo muy tradicional de ciertas comunidades rurales en el centro del país. La dinámica turística consiste en que las personas, principalmente las principales ciudades de la Ciudad de México y de la Ciudad de Puebla, dos grandes ciudades en el centro del país, van a esta localidad, observan el Festival de la Matanza, que consiste en que es un desfile principalmente de algunas cabras que pasaron un momento, unos cuantos días en transhumancia desde la sierra hasta el valle, 15 días generalmente, donde lo único que se les da de comer es sal en ese momento. Por supuesto que varias cabras mueren en el camino, y las cabras, digamos, más fuertes, como pueden darse cuenta, se les ponen flores, son exhibidas y enfrente de la población se les mata para crear un platillo típico mexicano. Recordemos que la gastronomía mexicana es patrimonio mundial de la humanidad, conocido como el mole de caderas, o sea que es una salsa elaborada a base de muchos chiles y se pone la carne de estas cabras que acaban de ser asesinadas, ¿no? Entonces, es un espectáculo pues bastante difícil, ¿no? Que está fuertemente legitimado como si fuera un elemento patrimonial y que incluso es promocionado por la Secretaría de Turismo en México como una actividad a la cual se tiene que ir en familia para conocer parte de los elementos culturales del centro del país. Entonces, así como es este Festival del Mole de Caderas,
podemos ir identificando a lo largo de la presentación varias prácticas turísticas mexicanas que están fuertemente vinculadas con la idea del patrimonio. Puede ser un patrimonio cultural, puede ser un patrimonio gastronómico. Y aquí cómo va jugando la dinámica del nacionalismo para potenciar la idea de la mexicanidad, de aquello que nos hace diferentes con respecto a América Latina o al resto del mundo, ¿no? Entonces, primero, para entender el por qué ha habido fuertes fenómenos de explotación animal asociados con el turismo y asociados con los nacionalismos, pues situémonos en un panorama de cómo se dio la dinámica turística del turismo, la dinámica, perdón, mundial del turismo antes de la pandemia. Entonces, en ese mapa aparecen los principales países receptores de turistas en el contexto global, los Estados Unidos, países de Europa Occidental, China, por ejemplo, como los principales receptores de turismo, y otros tantos que se han involucrado en la dinámica turística, a algunos como si fuera con calzador, o sea, teniendo que obligar la dinámica turística porque hay que insertarnos en todo este sistema económico global, y otros que por sus características paisajísticas, arquitectónicas, culturales, de patrimonialización, pues lo han logrado de una forma mucho más eficaz o eficiente con respecto a otros territorios. Y aquí tenemos el caso de México. En el mapa México aparece con una tonalidad verde relativamente oscura, ¿sí? O sea, México ha reportado, se encuentra generalmente entre los 7 u 8 primeros países receptores de turistas a nivel internacional. Y pues esto hace que seamos una potencia turística, pero que se tengan que estar generando constantemente nuevos recursos, por así decirlo, o nuevas prácticas que vuelvan también de México un espacio novedoso y que se vuelva un sitio de retorno para varios de los visitantes que han llegado al país constantemente. No obstante, hay que pensar que en toda esta dinámica del turismo internacional, por lo menos como datos que se reportaron antes de la pandemia, teníamos 1.400 millones de turistas internacionales movilizándose por todo el planeta. No es cosa menor. Si pensamos que somos 7.700 millones de Homo sapiens en el planeta, hablar de 1.400 millones en el año 2019 que se desplazaban, estaríamos hablando que es más o menos poco menos de una quinta parte de la población la que se está vinculando, ¿no? Que está movilizando en términos turísticos. Aquí tenemos nuevamente estos datos, 1.400 millones de turistas internacionales, y podemos ver claramente con esta gráfica de la Organización Mundial del Turismo, que hay algunas regiones, una región en particular que históricamente ha captado la mayor cantidad de turistas, que es Europa, y otras que más o menos a partir de los años 90 empezaron a despegar como regiones de captación de turistas, donde encontramos a las Américas, o sea, América del Norte, América Latina, por ejemplo, y a la región de Asia-Pacífico, y otras que poco a poco se van involucrando en la dinámica turística y que se vuelve muy complicado porque tienen que ofrecer algo a los turistas que les otorgue un elemento de distinción, ¿sí? Vamos a ver por qué. Entonces, al mismo tiempo como tenemos esta fuerte inserción de diferentes destinos en la dinámica turística, nos podemos dar cuenta a partir del Producto Interno Bruto o el porcentaje del PIB que ocupa el turismo en ciertos países, que hay algunos países que son altamente dependientes del turismo. Pensemos en el contexto mexicano, tenemos es una octava parte del PIB, más o menos lo que representa la dinámica turística. A pesar de todo esto, podemos ir detectando severas diferencias y pensar que hay países que le han apostado al turismo como el motor de crecimiento económico. Pensemos en algunos países insulares en el Caribe, por ejemplo, o países insulares en Asia y en África, donde el turismo se posiciona como la actividad económica central y aún así la cantidad de ingreso que se recibe del turismo es muy poca comparado con lo que recibirían otros países en donde el turismo es una actividad complementaria a toda la dinámica económica. Por ejemplo, tenemos el caso de la isla Mauricio, que aparece aquí en el mapa en color amarillo, que le ha apostado al turismo como la actividad. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde el turismo es una más de las actividades. Entonces, esto nos habla de la desigualdad y de la fuerte competencia tan desequilibrada que puede existir en la captación de turistas a nivel internacional. Lo cierto es que aunque sea desigual y aunque sea desequilibrada, hay un imaginario muy fuerte en los países en el contexto global
por insertarse al turismo, por ser competitivos y ofrecer algo que les dé ese carácter de distinción. Y así es como se van creando una serie de prácticas que actualmente están patrimonializadas, que se van a asociar fuertemente con la mercantilización turística para que los visitantes las disfruten como parte de la experiencia. ¿Sí? Una vez que tenemos este panorama del turismo antes de la pandemia, también hay que reflexionar que en estos momentos, o sea, antes de la pandemia, o sea, 2019, el turismo marcaba las pautas del proceso globalizador. De hecho, teníamos un mundo altamente interconectado. Lo que buscaba la apertura del turismo a nivel global es que cada vez se redujera más la fricción del espacio y la distancia. De hecho, quienes tenían el poder adquisitivo para hacerlo veían cada vez con mayor facilidad el tránsito entre fronteras, se difuminaba muy fácilmente la idea entre el aquí y el allá, ¿no? O sea, veíamos un mundo interconectado en donde era prácticamente una obligación de querer estar en la globalización, abrirse al turismo lo más fácilmente que se pueda. Sin embargo, con la pandemia vino un proceso de desglobalización. Se frenó la dinámica turística en el contexto global, ¿sí? Y ahora que estamos retomando poco a poco las dinámicas turísticas en el orden internacional, hubo países que perdieron un montón de ingresos por la pandemia, sus economías quedaron completamente paralizadas, y otros que poco a poco, de forma paulatina, se van posicionando nuevamente en el mercado turístico global. ¿Qué pasa entonces? Que con esta necesidad tan grande de volverse a posicionar en los ojos del mercado turístico global, van compitiendo entre los países de una manera muy voraz, muy voraz, ¿sí? Los esfuerzos están enfocados en potenciar la dinámica turística porque se quieren captar más turistas a partir de una serie de estrategias que en algunas ocasiones podrían clasificarse como poco éticas, por ejemplo, y al mismo tiempo, en esta tremenda competencia que se tiene, se empiezan a mercantilizar los nacionalismos o al menos aquello que se entiende como el modelo nacionalista dado a partir del turismo. Por ejemplo, en el contexto mexicano, que voy a profundizar un poco más adelante, tenemos los llamados pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, que son ese tipo de localidades que en algún momento tenían un componente de ruralidad, que ahora con los elementos de la globalización ya más bien son ciudades medias o ciudades pequeñas, que tienen fuertes procesos de terciarización, pero que a ojos de la Secretaría de Turismo, o sea, del Ministerio de Turismo, por así decirlo, pueden ser mercantilizadas a partir del imaginario de lo que significa la mexicanidad. No sé, un símil con un pueblo mágico mexicano podría ser lo equivalente a Villa de Leyva en Colombia. O sea, es como esa característica de localidades más o menos rurales o que no fueron rural, con arquitectura en concreto, ¿sí? Y que representan, al menos en el contexto mexicano, la idea de una mexicanidad premoderna, por así decirlo. ¿Verdad? Bueno, otro elemento que nos va a ayudar a entender el por qué se mercantilizan los espacios turísticos y por qué hay una fuerte competencia por captar viajeros y visitantes, tiene que ver con el mismo modelo de los espacios del turismo que por sí mismo genera desigualdades de orden global. Aquí en la pantalla está presente el modelo de De Horn, un modelo ideado por un geógrafo francés a principios de siglo, en el cual él va estableciendo las jerarquías que se presentan a partir de la inserción de los diferentes espacios en el contexto turístico global. Lo que ustedes ven como estrellitas son los destinos turísticos de jerarquía 1, que son destinos turísticos del orden internacional y que son bidireccionales. Pensemos, como pueden ver ahí hay una serie de cuencas que corresponden con diferentes regiones, en alguna ciudad como Londres en Europa o una ciudad como París en Europa. Son ciudades que al mismo tiempo que reciben turistas, expulsan y emiten turistas en el contexto global. Por eso se habla de que son territorios turísticos internacionales bidireccionales, así como reciben turistas, así como emiten turistas en el contexto global. En la cuenca norteamericana podríamos pensar una ciudad como Nueva York, con estas características, recibe turismo internacional, pero emite muchos turistas al exterior. Y en la cuenca del Pacífico Asia Central podríamos pensar posiblemente una ciudad como Tokio o una ciudad como Sydney en Australia, que reciben muchos turistas y al mismo tiempo emiten turistas. Este no es exactamente el panorama generalizado de todas las ciudades que le han apostado al turismo en un contexto internacional. Más bien esto parece ser que es la excepción. Lo que sí tenemos de una forma mucho más evidente en el espacio
son aquellos territorios o espacios que corresponden con los circulitos de color verde. Estos circulitos son territorios turísticos internacionales, pero de segundo rango o de segunda jerarquía. Y si perciben ustedes en el esquema, son destinos que tienen una sola dirección. O sea, son espacios que están consolidados como destinos turísticos en el contexto global, pero que solamente reciben turistas, no los están emitiendo. En el caso de la cuenca norteamericana, aquí en México tenemos un destino como esos que es Cancún. Cancún recibe muchos turistas, millones de turistas internacionales al año, pero las condiciones económicas y sociales de la población de Cancún no les permite a los habitantes salir al extranjero como reciben turistas del extranjero. En el contexto, por ejemplo, de la cuenca europea, podríamos pensar en un espacio como las islas griegas, que están posicionadas en el contexto global como un destino turístico que hay que visitar, y misma situación que en Cancún. No es exactamente que los habitantes de las islas griegas estén desplazándose por el mundo como si fueran habitantes de Londres o de Nueva York. Y en la cuenca de Asia-Pacífico, podríamos pensar posiblemente en las islas Fiji. Ahora, vienen los últimos territorios, que son los cuadrados, que tienen flujos mucho más locales, tienen flujos mucho más puntuales y que están funcionando como destinos turísticos, que le han apostado al turismo como la actividad económica que va a regir, digamos, el mercado, que va a regir la misma economía, ¿sí? Local, pero cuyos flujos son muy puntuales, son de carácter plenamente regional y generalmente estos destinos turísticos responden a lógicas de un turismo principalmente doméstico nacional. Este es el caso de los pueblos mágicos en el contexto mexicano, ¿sí? Los pueblos mágicos reciben relativamente pocos turistas internacionales comparada con la gran cantidad de turistas mexicanos que reciben. O sea, son destinos que se han habilitado al turismo, pero que ese turismo está fuertemente enfocado, repito, al turismo doméstico mexicano. Nada más para que se dé una idea de esto, el programa Pueblos Mágicos, estas localidades, repito, que tenían un elemento de ruralidad, arquitectura vernácula, tradiciones muy particulares, una gastronomía como muy exquisita, etcétera. O sea, como un producto turístico ahí bastante gourmet, por así decirlo, pero en localidades medio rurales. Cuando inicia el programa había 32 pueblos mágicos. 32 porque correspondía a un pueblo mágico con cada una de las entidades federativas. Estamos divididos en 32 estados en México. Y sin embargo, en estos momentos hay 132 localidades denominadas pueblos mágicos en todo el territorio nacional y posiblemente el programa vaya a crecer todavía más. Si empezamos a reflexionar en esto, estas localidades están compitiendo por ofrecer prácticamente lo mismo y captar la mayor cantidad de turistas. Si esto lo vemos así, es muy lógico que estas localidades tienen que empezar a implementar una serie de productos turísticos que les permitan destacar de las otras, aunque esto implica en recursos o productos turísticos que impliquen maltrato animal. A fin de cuentas, lo importante es el consumo, el captar turistas, generar una identidad local que ponga en el imaginario turístico esa localidad como algo consumible, ¿sí? No solamente pasa esto con los pueblos mágicos. Esto pasa con muchos destinos turísticos internacionales que por alguna razón han buscado la manera de insertarse en este gran mercado turístico, pero que están ofreciendo exactamente lo mismo que otras localidades o que otros espacios. Por ejemplo, tienen ustedes en la pantalla 3 fotografías de las principales playas o las playas más buscadas o las más buscadas en diferentes espacios insulares en el Caribe. Entonces está la playa Batibú en Dominica, la playa Bottom Bay en Barbados y Punta Cana en República Dominicana. Observen las imágenes. Siendo realistas, ¿qué elemento de distinción puede haber entre una y la otra playa? Absolutamente nada. Posiblemente las palmeras de Bottom Bay en Barbados tengan una hoja más que las palmeras en República Dominicana. Pero el tipo de clima es el mismo, la arena es muy similar, el tipo de aguas, la temperatura, o sea, es algo muy similar. Por lo tanto, son destinos turísticos que están ofreciendo lo mismo. Y entonces la pregunta es, ¿y por cuál decidirían los y las turistas si es exactamente lo mismo? Hay que crear estrategias para captar turistas. O lo que observamos constantemente en muchas de las capitales latinoamericanas, que la estructura urbana es muy similar porque el origen es plenamente renacentista a partir de la llegada de los europeos, por ejemplo, a América,
que tenemos una plaza principal, que hay un cuadro al lado de la plaza principal, una catedral, perdón, una plaza principal, arquitectura muy similar, y los centros históricos corresponden con puntos de interés turístico en el contexto global. Entonces, si observamos, por ejemplo, que en el turismo cultural tenemos ejemplos como la Catedral de Tegucigalpa en Honduras, la Catedral de La Paz en Bolivia y la Catedral de Lima, Perú, pues realmente son muy parecidas entre sí. Tendría que ser un turista que tuviera un grado de conocimiento muy elevado sobre la arquitectura para que realmente se percibieran como elementos muy diferentes entre sí. Pero lo que predomina en el turismo global contemporáneo no es exactamente turistas que sean especialistas en arquitectura del siglo XVI o XVII. Lo que predomina son turistas que buscan experiencias extraordinarias, pero en algunas ocasiones estas experiencias pues, se vuelven muy repetitivas. Por lo tanto, los países, los espacios que se insertan al turismo han tenido que buscar alguna serie de estrategias para que en el imaginario colectivo de la población eso les dé un carácter de unicidad, ¿sí? De diferencia, y repito, en algunas ocasiones, estos elementos están forjados a partir de la explotación animal, ¿sí? Bueno, creo que con esto me lo va a saltar porque lo acabo de explicar. ¿Y qué va a pasar? Una vez que se insertan los espacios en las diferentes dinámicas turísticas en el mundo, se empiezan a dar fuertes procesos de transformación socioeconómica y cultural. Por ejemplo, hay una transformación en el turismo donde se mercantilizan las patrones culturales locales para darle salida a las necesidades de observación y de consumo del espacio por parte de los locales. Pueden ser procesos de transformación local, o sea, de adaptación, o procesos de transformación global, o sea, imposiciones. Por otro lado, cuando los espacios se abren al turismo y buscan la manera de mercantilizarse, pues se dan fuertes procesos de patrimonialización en prácticas, tradiciones que eran plenamente locales, y se dan también los llamados procesos de zoologización, o sea, procesos de la observación de las personas locales como si fueran una otra edad. Para darle salida muchas veces a esta necesidad de distinción de los espacios turísticos, se van creando sinécdoques espaciales, que quiere decir que se van creando imágenes, puntos en concreto que representan la totalidad del viaje a partir de solamente una experiencia. Por ejemplo, Machu Picchu es una sinécdoque de Perú. Quiere decir que si se viaja a Perú y no se conoce Machu Picchu, se siente una experiencia turística incompleta como si no se hubiera conocido Perú. Eso mismo lo podemos ver en otras partes del mundo. Viajar a París y no conocer la Torre Eiffel pareciera ser que nos genera una sensación de insatisfacción, de algo que no está completo en el viaje turístico, ¿sí? Así hayamos estado, no sé, 2 semanas en Perú, 2 semanas en París, si no se conoce ese punto en concreto que se ha lanzado como lo que se tiene que conocer, se genera, repito, esta sensación de no estar completo, ¿no? Al mismo tiempo hay que pensar que la mercantilización de experiencias locales y la mercantilización de los animales responde fuertemente a la idea de que los turistas generan relaciones de poder en el espacio en el que están y relaciones de poder inter e intraespecie. Los turistas son seres fáusticos que están pagando por algún recurso y al momento de que está pagando por ese recurso, tienen mecanismos de comportamiento donde pareciera ser que los y las turistas todo lo merecen. Así, la población local no tenga ni siquiera de los servicios o de los bienes que los y las turistas están demandando. Los locales se vuelven los prestadores de servicios que tienen que atender y satisfacer las necesidades o las demandas de los turistas, repito, aunque en algunas ocasiones ni siquiera la población local tenga en sus comunidades esos servicios y bienes que los turistas demandan. Por lo tanto, en estas relaciones de poder que se dan intra e interespecie, los animales humanos se vuelven objetos completamente mercantilizables que están ahí para satisfacer las necesidades de los y las turistas a partir de prácticas hedonistas que impliquen el deleite y que impliquen la recreación, ¿sí? Si a esto le sumamos el valor de que muchas de estas prácticas están legitimadas a partir de la idea de patrimonio, pues esto se vuelve todavía una fórmula más perfecta para que se esté legitimando constantemente la mercantilización de los animales en las dinámicas turísticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, son algunas anécdotas que yo comentaba, la Torre Eiffel, Machu Picchu, ¿no? La Estatua de la Libertad como sinécdoques turísticas, pero
¿Se podría dar el caso, por ejemplo, de que estas sinécdoques puedan estar enfocadas a animales? Parece ser que sí. Cuando se tiene todo este panorama para entender el turismo, resulta ser que hay un tipo de turismo en particular que implica la mercantilización, como repito, de las prácticas culturales, que es el llamado turismo cultural, y que el turismo cultural está fuertemente vinculado con la idea del patrimonio. Viajamos en el turismo cultural porque queremos conocer y consumir experiencias o sitios patrimoniales. El argumento de esto es que el turismo va o se hace con la intención de recopilar nueva información y experiencias para satisfacer lo que se le ha conocido llamado como las necesidades culturales. Habrá que ver si esto de necesidades culturales son realmente necesidades o es algo que ha sido inducido por un sistema económico para sentir o hacernos sentir que tenemos este tipo de necesidades culturales, por ejemplo, el momento del viaje. Como sea, estas necesidades culturales parece ser que solidifican la idea de una identidad propiedad, de una identidad, la idea de una identidad cultural propia a partir de observar al otro como algo exótico. Generalmente en el mundo desarrollado se refuerza la idea del privilegio cuando se viaja al mundo subdesarrollado, cuando se observa y dice qué satisfacción siento de no tener yo que vivir como viven las personas en América Latina, por ejemplo, ¿no? Esto va reforzando estas necesidades culturales y va reforzando la posición de privilegio que juegan los turistas frente al resto del mundo. Esto ha conllevado a que en el turismo estos fenómenos conlleven, como dijimos hace rato, a la llamada zoologización, en donde las personas, los espacios, no son vistos como algo similar, o sea, no son vistos como la alteridad, sino son vistos como lo diferente, o sea, hace como la otra edad. Y por supuesto que en esta otra edad se van reforzando los nacionalismos, no solo a partir de la construcción de sinécdoques turísticas, sino a partir también de las experiencias de viaje que van teniendo los viajeros, ¿sí? El patrimonio va a reforzar y va a legitimar estos nacionalismos. Tenemos una serie de elementos que han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad o que han sido declarados Patrimonio Bajo en otras escalas y que corresponden con elementos históricos, arquitectónicos y gastronómicos. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado con todo esto es que ha habido un cierto despojo de prácticas tradicionales para que la población genere cierto tipo de performance ante los turistas y los turistas sean quienes se llevan la idea de que eso es lo verdaderamente auténtico, ¿sí? Entonces, a partir, por ejemplo, de incentivar festivales, la cosificación de la vida urbana y rural, por ejemplo, a partir de eso que se le llama el turismo creativo, ¿no? Parece ser que hay un vínculo ahí muy interesante de cómo se traslada el espacio vivido al espacio percibido, pero siempre a partir de un elemento de conservación y vitalización de los espacios. Y surge aquí la pregunta, ¿esa conservación y vitalización de esos espacios para quién? ¿Bajo qué esquemas? ¿Bajo qué características? ¿No? Y por supuesto que cuando vamos siendo críticos al respecto, nos hemos dado cuenta que todo este proceso de patrimonialización ha respondido principalmente para que haya una mercantilización de bienes culturales solo para deleite de los viajeros y se excusa todo bajo el argumento generalmente de la conservación. Aquí hay un esquema muy sencillo de cómo sean estos procesos de patrimonialización que van a repercutir en la construcción de nacionalismos. Tenemos las vivencias locales, tenemos una identificación externa de esa vivencia local como algo que puede ser vendido para los y las turistas. Se patrimonializa, como resultado de la patrimonialización empiezan también los procesos de turistificación y eso conlleva una transformación sociocultural. Aquello que se pudo haber percibido como lo auténtico en algún momento, lo que generaba identidad, ya no lo es del todo tan así, pero sirve para venderlo como un elemento de distinción para crear la falsa idea de una identidad cultural y la falsa idea de los nacionalismos contemporáneos. Pensemos en el caso, por ejemplo, de México y la patrimonialización de productos como el tequila. El tequila es asociado como un símbolo de nacionalismo mexicano en el contexto global. Y sin embargo, la producción de tequila y la misma bebida solamente corresponde con un espacio en concreto en el occidente de México, no con absolutamente todos los demás. ¿Sí? Voy a hablar de un ejemplo que es muy peculiar, que tiene que ver con lo que se promociona como la gastronomía mexicana. Acabamos de decir, por ejemplo, que la gastronomía mexicana es Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿sí? Y se supone que lo que ha sido patrimonializado tendría que darnos un sentido de pertenencia. Bueno, en México tenemos mucho maíz.
Y como parte del maíz, hay un hongo del maíz, no sé si esto existe en Colombia o en otras partes, en español mexicano al hongo del maíz se le llama huitlacoche y lo comemos de forma muy constante. Es un hongo del maíz, lo comemos, ¿no? Lo que sí es que el huitlacoche es comido a partir muchas veces como de comidas muy tradicionales, muy locales, de tradición indígena mesoamericana. Y sin embargo, en algunas ocasiones, o sea, realizando guías de viajes, se promocionan las tradicionalísimas crepas de Huitlacoche como parte del patrimonio gastronómico mexicano y algo que se tiene que comer para conocer la cultura mexicana. Si ustedes tuvieran la posibilidad de preguntarle a una persona mexicana cuántas veces a la semana come crepas de Huitlacoche, la respuesta es cero. Habrá gente que diga incluso que ni siquiera las conozca y hasta que se impacte un poco cuando hablamos de las crepas de Huitlacoche. Sin embargo, es algo que está institucionalizado como parte de las experiencias turísticas gastronómicas que los y las turistas tienen que vivir y experimentar cuando llegan a México. Así como esto hay varios ejemplos, ahorita voy a hablar de un caso en concreto que tiene que ver con mercantilización de los animales para los turistas, ¿sí? Si nos ponemos a reflexionar entonces, podemos criticar fuertemente lo que implica el patrimonio, porque el patrimonio está marcando las pautas de qué es lo que se tiene que conservar en función de ciertos intereses que parece ser que no responden con los intereses de la población local, sí, sí, con los intereses de la población local, perdón, y que entonces generalmente lo que se conserva es conservado, valga la expresión, porque tiene un potencial de disfrute, tiene un potencial de mercantilización para personas occidentales que asocian como si fuera eso algo exótico y que no favorece exactamente a los intereses o a las necesidades de la propia población local. Cuando hay procesos de patrimonialización, generalmente afloran una serie de valores que conllevaron a que ese espacio, esa práctica, fueran patrimonializadas, porque refuerzan ideales o ideas como el patriarcado, como la hegemonía blanca, como las masculinidades, como los nacionalismos y por supuesto como el especismo. Es ese recordatorio moderno de que como humanos somos la especie dominante y que lo demostramos con ciertas prácticas que hemos declarado patrimonio, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una serie de sinécdoques turístico-patrimoniales que refuerzan estos valores que acabo de decir. La gastronomía como elemento identitario, de nacionalismo, de antropocentrismo y de especismo. Son imágenes un poco fuertes, una disculpa por ello, pero responden a la misma lógica. Están respondiendo a la lógica de un patrimonio gastronómico que está respaldado por la UNESCO. Tenemos el caso de la comida francesa y el llamado pâté de foie, que implica la producción de pâté de foie, cómo son alimentados, por ejemplo, los gansos para esto. Tenemos el caso del consumo de cabrito en la parte norte de México, en Monterrey, que es muy curioso porque el cabrito, recién hicimos trabajo de campo el año pasado para entender la dinámica de la patrimonialización y el consumo de animales en el norte de México, y es un platillo muy caro. Es un platillo que está asociado con fiestas, con celebraciones. Es un platillo que la gente que tiene un poder adquisitivo relativamente alto lo ofrece a sus invitados para demostrar ese poder económico. No sé, un platillo de cabrito en Monterrey puede costar lo equivalente a 25 o 30 dólares. O sea, es algo que no todo el mundo puede pagar. Y el plato con un trozo del cuerpo del animal y unas tortillas para comérselo en tacos, ¿no? Cuando hacíamos este recorrido, el cabrito está promocionado como parte de la sinécdoque de Monterrey. O sea, no fuiste a Monterrey si no consumiste cabrito. Se ve como un elemento identitario. Se vende hasta en el aeropuerto el cabrito como parte de lo que te tienes que llevar de Monterrey. Y le preguntábamos a la población que si consideraban que el cabrito era un elemento identitario cultural de Monterrey, y la gente decía, sí, 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 lo que nos une como regios, a la gente de Monterrey se les llama regios, lo que nos une como regios es la presencia del cabrito. Ah, muy bien. Oye, ¿cuándo fue la última vez que comiste cabrito? Uy, no. No, nunca lo he probado porque el cabrito es muy caro. No, 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 pues es que, no, pues eso es para gente que tiene dinero. Ajá. Entrevistado dos. Oye, ¿el cabrito es elemento identitario de Monterrey cultural? Sí, pues es que es lo que nos da identidad aquí en Monterrey. El cabrito es lo máximo y el cabrito es, pues eso es el sinónimo de Monterrey, ¿no? Ah, muy bien. Oye, ¿y cuántas veces a la semana consumes cabrito? Uy, no, pues la última vez que comí cabrito fue no sé, en los 15 años, en la ceremonia de graduación de mi hija, cuando salió de esto. ¿Y hace cuánto eso? Hace como 15 o 20 años.
Ah, pero entonces es identitario de Monterrey. Sí, 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 porque genera identidad práctica tradicional. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se está generando una falsa idea de algo tradicional para que la población lo asocie con un elemento identitario sin que la población realmente tenga acceso a esto. Pero la gente se va tragando la píldora, que eso es lo que conlleva identidad. Habrá que reflexionar cuántos platillos no van en este mismo sentido. Y el otro punto, por ejemplo, la última imagen, tiene que ver con esta dinámica patrimonial gastronómica en Japón, conocida como el ikizukuri, que se asocia con el consumo de la carne más fresca que puede existir, que es cuando a los animales se les corta el cuerpo sin tocar órganos vitales para que el animal esté vivo incluso hasta la última mordida. Entonces tenemos el caso de esta rana, por ejemplo, que ha sido destazada, que ha sido despellejada sin tocar órganos vitales, y que los turistas buscan esto como una experiencia fuera de la cotidianidad en Japón, y mientras se van comiendo las ancas de rana, la ranita sigue moviendo los ojitos, sabe que se la están comiendo, y la experiencia turística gastronómica culmina cuando se le da la estocada final a la rana y se acaba de comer y ahí termina de morir, por ejemplo. Es patrimonio e incluso está fuertemente vinculado con la idea del arte, con la idea de la habilidad. Hay ikisukuristas que se preparan mucho tiempo en Japón para ofrecer pues, los mejores platillos de la carne más fresca del mundo. Si se dan cuenta, son por lo menos 3 ejemplos donde las sinécdoques turísticas, el patrimonio está fuertemente asociado con la idea del maltrato animal, del consumo de los animales, y que representan un elemento de identidad. ¿Sí? Ir a comer el mejor paté de foie tiene que ser en Francia, ir a comer el mejor cabrito es en Monterrey, ir a comer el mejor ikizukuri es asociado con Japón. Bueno, todo esto va sucediendo porque de una forma histórica hemos visto a los animales como recursos y no como seres individuales y no como seres sintientes. Si reflexionamos cómo ha sido esa relación de desigualdad frente a las otras especies animales, lo primero que podemos pensar es que el concepto de animal se ha diferenciado mucho entre lo biológico, lo legal y lo cultural. Culturalmente, la acepción de animal, el concepto de animal, perdón, tiene una connotación negativa. Lo utilizamos como insulto. No seas un animal. Pues es que sí lo soy. O sea, ¿qué esperan? ¿Que sea un hongo? ¿Que sea una bacteria? Sí lo soy. Y entonces reflexionemos, ¿qué es lo que ha sucedido para algo que somos? Lo asociamos como un insulto porque se percibe como algo inferior. Fíjense que cuando vemos el concepto biológico de animal, inmediatamente podemos identificar que en ese continuum biológico conocido como el reino animalia están presentes los Homo sapiens, están presentes los capibaras, están presentes los cocodrilos, están presentes los marsupiales, están presentes las abejas, porque hay algo que nos une en concreto. Científicamente somos un continuum biológico. Y sin embargo, cuando dicen eres un animal, nos ofende. ¿Qué es lo que ha hecho que nos ofenda esa palabra decir no soy un animal? ¿Sí? En términos legales también pasa una distinción muy peculiar. El término legal, por ejemplo, no corresponde en absoluto con la definición biológica. Aquí en la Ciudad de México tenemos una ley en contra del maltrato animal. O sea, que si en estos momentos pasara por aquí una mosca y yo le quitara un ala, ¿me podrían meter a la cárcel por maltrato animal? La respuesta es no, porque en términos legales se habla del maltrato animal, pero solamente algunas especies y algunos individuos quedan protegidos por eso. No son todos. Y podría ser incluso que dentro de la misma especie hay individuos que son protegidos y otros que no, en función del valor extrínseco que se le asocia o que se le asigna a ese individuo. No es lo mismo, por supuesto que lo es, pero estoy, por ejemplo, no, pero no es lo mismo el tener un perro beagle como animal de compañía a tener un perro beagle que se utiliza para la experimentación. Por supuesto que aunque sea el mismo individuo, perdón, un individuo de la misma especie, la ley va a proteger al que es animal de compañía y no al que es para la experimentación. ¿Sí? Todo esto se va generando porque los animales han sido vistos como recursos, han sido vistos como propiedad. Les hemos valorado a partir de los beneficios que nos otorgan a nosotros como seres humanos.
Les hemos puesto etiquetas de finalidad, etiquetas teleológicas. No hay animales de o animales para, simplemente son animales. Y cuando se les da estas clasificaciones de etiquetas, de finalidades, por supuesto que van perdiendo sus subjetividades, se van legitimando diferentes prácticas, no se cuestionan porque a fin de cuentas en el imaginario es, pues para eso son estos animales. En el turismo, como en muchas otras actividades económicas, los animales han sido vistos generalmente como recursos y no como los trabajadores de la actividad económica. ¿Sí? Bien. Todo esto lo podemos ir identificando a partir de lógicas de pensamiento posthumanas. Por lo menos en estos momentos están conviviendo dos formas de pensar. Las lógicas humanistas, o sea, las lógicas que van a centrar al ser humano en el privilegio, por ejemplo, en la cuestión científica, en la cuestión tecnológica, y lógicas posthumanas que buscan la manera de deconstruir esa posición de privilegio, que es una creencia nada más, en la que el ser humano se ha situado por lo menos los últimos 25 siglos. ¿Sí? El posthumanismo tiene dos vertientes. La primera vertiente tiene que ver con este respeto y este reconocimiento de las continuum biológico del cual somos parte y el hecho de que es algo muy arrogante que como seres humanos nos hayamos situado de una manera muy arbitraria en la cúspide del privilegio. Tan fácil como esto. ¿Quién nombró al Homo sapiens sapiens Homo sapiens sapiens? Fuimos nosotros mismos. Es una arrogancia epistémica tremenda. Y al mismo tiempo fuimos clasificando a los animales a partir de lo que nosotros considerábamos que eran habilidades superiores e inferiores. Se acordó por consenso, esto es casi como Miss Universo, ¿no? Siempre ganan las de la Tierra. Bueno, se acordó por consenso universal de los seres humanos, solamente los seres humanos, ¿sí? Que la capacidad de raciocinio del ser humano era la capacidad superior presente en el planeta, cuando realmente esa capacidad de raciocinio que tenemos es una más de todas las capacidades que tienen los otros animales en el planeta. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si se hubiera determinado que aquellas especies que tienen la capacidad de regenerar sus cuerpos hubieran sido establecidas como la especie superior? Pues no habríamos entrado en nosotros de ninguna manera. Pero como eso no lo tenemos, por lo tanto dijimos, esa capacidad no. ¿Sí? ¿O qué hubiera sucedido si hubiéramos establecido que aquellas especies que tienen la capacidad de respirar en el agua y en la tierra fueran las especies superiores? Tampoco nos hubiera gustado porque es algo que nosotros como seres humanos no tenemos. O incluso si a alguien se le hubiera ocurrido decir que la capacidad de movernos a partir de la ecolocalización era aquello que nos posicionaba como especie superior, pues también no hubiéramos quedado en una posición de inferioridad. Entonces el posthumanismo en primera instancia lo que busca es eso, de construir esta serie de planteamientos que nos han situado de una manera muy incrédula y arrogante como la especie superior y decir, momento, somos parte de un continuum biológico y tenemos el mismo valor porque tenemos capacidades que nos unen, que por ejemplo son, o que puede ser la sintiencia, la capacidad de sentir dolor y sentir placer, y a partir de eso tendríamos que actuar. Todo lo demás simplemente son constructos que no tienen un fundamento, como este tipo de constructos a partir del racismo, del clasismo, del sexismo, etc. La otra gran vertiente del posthumanismo tiene que ver con la idea de que en estos momentos, en el pleno siglo XXI, el ser humano está quedando arcaico en términos de inteligencia frente a las máquinas. Las máquinas las hemos utilizado durante mucho tiempo, pero es la primera vez en la historia que confiamos en algunas ocasiones más en una máquina que incluso nuestras propias capacidades mentales como seres humanos que somos. Un ejemplo muy concreto. Quienes me están escuchando, me imagino que han llevado matemáticas una buena parte de su vida profesional y educativa. Si yo les pidiera que resolvieran la raíz cuadrada de 47,243 y tienen dos posibilidades, confiar en sus capacidades matemáticas que han desarrollado a lo largo de 15, 20, 30 años, o sacar la calculadora y hacer la raíz cuadrada en ese aspecto, y me dicen que confían más en los cálculos de la calculadora que en sus cálculos mentales, bienvenidos, bienvenidas, porque están ustedes pensando, están actuando en una lógica posthumana. Están confiando más en la máquina que en el ser humano, ¿sí?
O si en estos momentos yo les pidiera que se desplazaran de donde están al aeropuerto más cercano, por mucho que sean habitantes de la ciudad en la que me estén oyendo, pues se supone que han desarrollado habilidades kinestésicas y espaciales que les permiten moverse por la ciudad. Pero si se desplazan y sacan el navegador, bienvenidos y bienvenidas al mundo posthumano porque están confiando más en lo que dice una máquina que en sus propias habilidades como seres humanos que tienen una inteligencia espacial. Por eso se asocia que el posthumanismo nos está dejando como entes arcaicos, ¿sí? Nos está dejando ver también que no somos esa especie superior que habíamos pensado ser, sino que hemos tenido la capacidad de crear algo que nos puede superar e incluso que nos puede sustituir. Bueno, esto quiere decir entonces que con el posthumanismo, el antropocentrismo que está en el esquema se va a deconstruir y más bien empezamos a reflexionar que es todo un continuum biológico lo que es la realidad, que es completamente falso que somos uno, que somos el uno y que tenemos a disposición todo lo demás. Somos uno solo. Y lo reflexionamos con prácticas cotidianas. Hoy, más que nunca, nos reflexionamos o pensamos más en el medio ambiente como algo que tenemos que proteger, algo que hace 50 o 100 años no existía en pleno paradigma humanista, y al mismo tiempo vemos cómo van creciendo los movimientos a favor de los derechos de los animales, a favor, por ejemplo, de la liberación animal, porque estamos en ese punto donde se puede hacer como resultado del cambio en la forma de pensar. Bueno, me voy a saltar esto. El posthumanismo entonces va a revelar este tipo de discriminaciones como el especismo, que simplemente es el discriminar a otros individuos por pertenecer a una especie diferente a la del ser humano. Y hay quienes plantean que el especismo está a la par que el racismo y el sexismo como forma de discriminación. Yo no lo considero así. Yo considero incluso que el especismo es peor. Y es peor porque si vamos analizando la cantidad de individuos que han muerto por violencia especista frente a las personas que han muerto por prácticas racistas o sexistas, no hay punto de comparación. Seguramente en lo que yo llevo hablando de la presentación, han muerto más individuos animales en el planeta por considerarlos mercancías o por considerarlos objetos que las personas que han muerto por prácticas racistas y sexistas. ¿Sí? Bien. También desde el posthumanismo empiezan a surgir este tipo de conceptos que nos ayudan a entender la posición de los animales como sujetos, como individuos. Pensemos en la Declaración de la Conciencia de Cambridge, firmada en el año 2012, donde se legitima de forma científica la sintiencia y la conciencia y autoconciencia de algunos individuos. Y no solamente eso, sino que hace poco más de 3 años se firma la Declaración de Toulon, donde con los procesos cognitivos tan complejos que tienen las otras especies, los intereses, sus capacidades cerebrales, su entendimiento del espacio, sus proyecciones, no sé, futuro, etcétera, se declara que los animales también son personas, ¿sí? Por supuesto que esto no se ha trasladado como debería trasladarse en el contexto global, porque implica repercusiones muy significativas en términos culturales y económicos. Entonces, mejor que no se vaya difuminando el discurso porque no se nos vaya a caer el sistema cultural que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, me voy a ir adelantando para pasar al soturismo porque me queda realmente como 15, 20 minutos para dedicarle a esto y que tenemos el tiempo de preguntas. Bueno, ya que vimos toda esta parte teórica de cómo se consume, por qué el turismo, cómo se asocia con el nacionalismo, qué implican los patrimonios y por qué usan los animales, pasemos al soturismo. El soturismo quiere decir, o es un tipo de práctica turística que busca que los y las turistas estén en contacto con animales no humanos, de miles de formas. O sea, hay muchas formas en cómo los turistas pueden estar en contacto con los animales. Ahorita vemos esto. El soturismo, a pesar de que posiblemente los y las turistas perciban que hay prácticas que no están del todo tan bien por algo, porque implican la mercantilización de un animal, ha sido fuertemente legitimada a partir de la cultura misma y de algo conocido como una falacia ad populum. ¿Qué es esto? Como todo mundo lo realiza, por lo tanto quiere decir que está bien y no lo cuestiona. Como todo mundo está subiendo aquí el elefante en Tailandia, pues no debe tener nada de malo. Está bien, todo mundo lo hace. Como todo mundo está tirando colillas en la calle en la Ciudad de México, colillas lo que resta del cigarro, no sé cómo se diga en español colombiano, no sé si es igual, pero lo que resta de los cigarrillos, como todo mundo lo hace, por lo tanto quiere decir que está bien. No hay un tipo de crítica profunda porque como todo mundo lo hace, inmediatamente se asocia que no tendría por qué estar mal.
Entonces, el zooturismo está fuertemente legitimado por esta falacia ad populum. También está fuertemente legitimado por las relaciones de poder que vimos hace rato. Los turistas pagan por ello, los turistas demandan de recursos, los turistas demandan de experiencias. Y no solamente eso. Los turistas, las turistas cuando se desplazan, hay un esfuerzo físico significativo, un esfuerzo económico significativo por tener vacaciones. Imagínense el hacer un viaje de Colombia o de México a Australia, un viaje en términos plenamente turísticos, y que llevo ahorrando para el viaje 4 o 5 años. Ese es el sueño. Y que a alguien se le ocurra decir, bueno, vas a ir a Australia, pero no te involucres con canguros, no te fotografíes con el koala, no pruebes la carne, por ejemplo, de canguro. Por supuesto que la población no se va a sentir a gusto con este tipo de ideas, porque es un esfuerzo físico muy grande, no cualquiera soporta 18 horas en avión para llegar a Australia, por ejemplo, y económico también significativo, ¿sí? Entonces se va consolidando todo un rompecabezas para que ese tipo de prácticas sean altamente legitimadas. Y le podemos sumar otras. Por ejemplo, la idea de que tenemos un derecho al libre espectáculo, la idea de que tenemos un derecho a las vacaciones y los viajes turísticos. El derecho a las vacaciones sí, pero vacaciones con viajes turísticos, por ejemplo, que no es exactamente un derecho. La idea que se ha transmitido de que los viajes ilustran y que hay que conocer la cultura local, por ejemplo. Entonces, cuando se va sumando todo esto, es más que evidente que los animales están ahí presentes para que los turistas los utilicen a su merced, y esto conlleva entonces prácticas de maltrato, prácticas donde los animales se ponen a trabajar, son explotados, y en algunas ocasiones hasta son asesinados. ¿En dónde están presentes los animales en todo el circuito turístico? Están en todos lados. Hay unos donde están más evidentes que otros. En algunas ocasiones los animales son utilizados como medios de transporte para desplazarnos al interior de los sitios de destino. Y esto se ve como experiencias positivas. Aquí en México tenemos una serie de carrozas en algunas ciudades coloniales en las cuales los turistas pueden tomar tours en la ciudad para estar más cómodos, por así decirlo, aunque eso implica explotación animal. Pero no es nada más a partir del transporte. Los animales en la dinámica turística están presentes como atracciones turísticas. Hay que reflexionar cuántas veces no vamos y queremos observar e interactuar con animales en el sitio de destino. O aquellos destinos que están especializados en turismo cinegético, o sea, la cacería, o un turismo de pesca deportiva. Y ahí están. O sea, lo que buscan los turistas es o cazar al animal o pescar al animal. Pensemos en otro tipo de relaciones con los animales en el turismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de espacios como SeaWorld en Estados Unidos? La gente los busca porque el interés principal es observar un espectáculo o un evento basado con animales. En México tenemos la mayor cantidad de delfinarios por kilómetro cuadrado que hay en escala planetaria, en la Riviera Maya, en la península de Yucatán. La cantidad de delfinarios que hay ahí es tremenda, porque es el espacio que más turistas reciben en todo el país, y por lo tanto hay que recrear a los turistas, y qué mejor que recrearlos con explotación animal a partir de la vivencia de ver a los delfines en cautiverio, por ejemplo. Y otra cosa donde también están presentes los animales, que es parte de la experiencia turística en muchos espacios, que es legal en muchos lugares, es el turismo sexual animal. Cuando los y las turistas buscan la manera de tener un vínculo sexual con algún animal para salir de esa cotidianidad que se busca en el turismo, ¿no? Hay burdeles en Dinamarca de cerdos, por ejemplo. Malta se promociona a sí mismo como un destino de turismo sexual animal. Ha habido casos, por ejemplo, en Indonesia, donde hay orangutanas rescatadas de burdeles, y cuando las rescatan, las orangutanas están pintadas con maquillaje, tienen tacones, tienen falda, por ejemplo, porque se perciben como cuerpos que pueden ser sexualizados para los y las turistas. Esto existe. Y repito, son prácticas que en muchas ocasiones no están en la ilegalidad. En donde más explotación y maltrato animal hay por el número de individuos involucrados en esto es en los animales como productos turísticos. La gastronomía. La gastronomía es donde más maltrato animal existe en prácticas turísticas, ¿no? Y por supuesto que los turistas, bajo el imaginario del patrimonio gastronómico, quieren conocer algún platillo, aunque esto implique explotación animal. Por ejemplo, el caso del cabrito en México. Se dice que para que la carne sea más sabrosa, el animal tiene que morir de la forma más cruel. Esto es algo que los y las turistas no saben, y lo que se está buscando es simplemente satisfacer un paladar, sin que eso sea realmente necesario. También, por ejemplo, pueden estar presentes como atuendos, o sea, pensemos prendas de vestir que se elaboran a partir de animales,
en medicina tradicional y en otros tipos de souvenirs. Aquí en México tenemos muchísimos espacios en la calle que ofertan patas de conejo o piernas de conejo. Y recientemente estuve en un pueblo mágico también que se llama Xilitl en la parte central del país, en donde te ofrecen como souvenirs unas ranas disecadas como si fueran bolsas para meter las monedas. Ahí están los animales también como souvenirs, ¿no? Podría ser, por otro lado, que los animales tengan otra posición en la experiencia turística, ¿no? Podría ser que se decida no ir a un espacio en concreto porque el animal puede representar una amenaza, una lesión, una enfermedad, una molestia, etcétera. Recuerdo alguna ocasión, cuando visité Colombia, por ejemplo, que fui al Amazonas, que nos hablaban del cangiru y nos decían que el cangiru, que tuviéramos cuidado con el cangiru. Entonces eso empezó a generar mucho miedo de meterte a nadar por el cangiru, por este pececito, ¿sí? Podría ser también que la decisión del viaje o que en los viajes la experiencia se complemente con los llamados lugares filoecosotéricos o pet friendly. Que la decisión del viaje se tome en función si puedo ir con mi fifí o si puedo ir con mi fido o con mi chinicuila al viaje, ¿no? Y cada vez vemos que proliferan estos espacios donde los animales de compañía se pueden hospedar ahí. Y finalmente, los animales están presentes en encuentros compartidos, o sea, lo que se va diciendo por redes sociales para que estos pues sean parte de la experiencia de los turistas y que los turistas puedan tomar una decisión si ir o no ir a este espacio de destino en concreto. Me voy a centrar rápidamente en México. En el contexto mexicano, el imaginario que se tiene del país no está del todo asociado con los animales. De hecho, me atrevo a decir que, al menos en prácticas o turísticas donde los animales están vivos, México no es un país que se promocione hacia el exterior. No somos Kenia, no somos Tanzania con la observación, digamos, de mamíferos, ¿no? No somos Costa Rica con la observación de aves. O sea, México tiene una diferente gama en términos del turismo. Al menos los dos recursos animales que pueden estar presentes en el imaginario turístico de la gente que viene a México, y eso es de temporada, no es todo el tiempo, es el santuario de la mariposa monarca en el centro occidente del país y el avistamiento de ballenas en la parte noroeste del país. Pero repito, es de temporada. Todo lo demás no es exactamente lo que buscan los y las turistas cuando llegan a México. Sin embargo, el zooturismo está presente. Está presente porque se oferta como algo complementario a la oferta turística, ¿sí? Que completa la experiencia. Por ejemplo, un turista que llega a Cancún tiene otros intereses, pero si a ese turista se le ofrece el ir a ver una corrida de toros, por supuesto que lo va a aceptar para completar la experiencia turística y sentir ese nacionalismo mexicano, una práctica que refuerza el nacionalismo mexicano, que habrá que ver hasta qué punto la tauromaquia efectivamente refuerza el nacionalismo mexicano o refuerza el nacionalismo español. Una persona que llega a Los Cabos, a la península de Baja California, está buscando el turismo litoral, pero si se le ofrece la vivencia de ir a visitar a las ballenas, por supuesto que lo va a aceptar porque esto complementa la dinámica turística. Y en las ciudades fronterizas, la dinámica urbana es completamente diferente. O sea, el turismo urbano es muy diferente. Pero, como aparece aquí en la fotografía, si le están ofreciendo al turista que puede tomarse una fotografía con un burro que está pintado como cebra, que se le conoce como el burro cebra mexicano, ¿sí? Lo va a aceptar. Y seguramente si le puede dar de beber cerveza al burro para firmar el video y para tomarse la fotografía y reírse un rato, lo va a aceptar. Aunque la finalidad de haber ido a Tijuana no haya sido exactamente tomarse la fotografía con el burro cebra, estos recursos están ahí presentes en el espacio para que la gente los utilice, los aproveche y, repito, complemente la dinámica turística. Lo que es interesante del zooturismo en México es que está fuertemente legitimado a partir de el mundo, las percepciones o las tradiciones indígenas, del mundo, las tradiciones españolas y del mundo y las tradiciones mestizas, o sea, de la mexicanidad. E incluso hay ciertas localidades que han sido galardonadas con el nombre de pueblos mágicos o de ciudades patrimoniales, en donde una buena parte de ese nombramiento está fuertemente asociado con alguna práctica turística que implica maltrato animal. Por ejemplo,
Tenemos esta serie de prácticas en donde lo que se está reforzando es la idea de la tradición indígena, ¿no? Del elemento cultural indígena. Tenemos esta práctica en la península de Yucatán que se llama el Cotzcalpato, que genera una dinámica de turismo regional muy peculiar. Es una localidad muy cerca de un pueblo mágico que se llama Izamal, en la península de Yucatán, ¿sí? Y donde la práctica está fuertemente asociada con la cosmovisión del mundo maya en torno a los animales. Y como pueden darse cuenta en la imagen, atrás hay turistas observando la práctica, ¿no? Básicamente en lo que consiste el Cotzcalpato es que en la cosmovisión de ciertos grupos mayas hay una asociación entre los animales que son positivos y los animales que son negativos. Los animales positivos pues, son aquellos que no causan daño, entre comillas, y los animales negativos son aquellos que se percibe que pueden causar daño porque viven entre el cielo y el infierno, o sea, aquellos que hacen madrigueras. Entonces consiste cuando es la temporada del Cotzcalpato, que es muy cercana a temporadas navideñas, porque hay que purificar la localidad, y se van capturando aquellos animales que son percibidos como negativos. Tlacuaches, zarigüeyas, algunas serpientes, algunos reptiles, algunos pequeños mamíferos que hacen madrigueras, y hay que acabar con ellos. Hay que purificar el lugar. Entonces, o se matan a golpes, como lo están viendo en la imagen, o bien se meten en una piñata de barro, vivos, y los niños pasan a darle de palos a la piñata hasta matar a los animales que son considerados negativos. Y eso es una práctica que genera mucho turismo en la parte sur del país. ¿Sí? El Festival de la Matanza, que fue con lo que inicié, también corresponde con una práctica asociada con tradiciones o identidades indígenas, ¿no? Las prácticas tradicionales de ciertos grupos transhumantes, el hecho de que las cabras tienen que bajar por las montañas durante 15 días solamente comiendo sal. Y es interesante esto porque cuando hacen este tipo de prácticas y las cabras consumen sal, a esto se le conoce como el marinado en vivo y vienen las guías de viaje de cómo tienes que ir para allá. ¿Qué tienes que ver, por ejemplo, en Tehuacán, que es el espacio en concreto? Tehuacán es una ciudad en Puebla donde se va a cabo el Festival de la Matanza asociado con el consumo de la carne en una salsa que se llama mole. En otro sentido, tenemos el consumo de chapulines en Oaxaca, que esto se asocia como una tradición cultural propia del centro del país, pero los turistas pues viajan a Oaxaca buscando la experiencia de degustar un platillo tradicional indígena mexicano, ¿no? Y ahí están, es como se venden los chapulines en Oaxaca. O bien, tenemos el caso de la descabezada en Puebla, que es algo muy similar a lo que sucede en el Cotzcalpato. Se me olvidó decir, el Cotzcalpato se llama así porque el festival culmina colgando un pato vivo y quien le arranque la cabeza al pato se queda con la mayordomía, o sea, con el cuidado del santo patrón de la localidad durante todo un año y eso de estatus social, ¿sí? Entonces se genera toda una dinámica para ver quién es el hombre que le arranca la cabeza al pato que está vivo, repito, para quedarse con la protección del santo patrón. La descabezada en Puebla va en este mismo sentido. Se cuelga un pollo vivo, se forman los hombres para ver quién puede descabezar al pollo y quien descabeza al pollo con un solo jalón se queda con la mayordomía del santo patrón y genera turismo, ¿sí? Tradiciones indígenas. Con tradiciones españolas podemos detectar en el contexto mexicano, en concreto el caso del zooturismo. Este tipo de práctica que está fuertemente asociado a la tauromaquia, no tenemos en México el nivel de especialización tauroturística que se tiene en España, sin embargo existe, y a partir de registros por redes sociales y por entrevistas con usuarios, pudimos detectar el doctor Álvaro López y yo que hay una serie de ciudades en México que generan a lo largo del año flujos turísticos con la finalidad de observar una corrida de toros y están altamente especializadas. De hecho, hay una ciudad aquí que aparece en la parte central, lo estoy marcando con el cursor, que es Aguascalientes, la parte central de México. Ahí la tauromaquia es patrimonio del Estado. Ha sido declarada patrimonio estatal, por lo tanto, las dinámicas turísticas en torno a Aguascalientes están centradas en la presencia de la tauromaquia y tienen una feria que se llama la Feria de San Marcos, donde incluso toreros españoles llegan, son galardonados, ¿no? Hay restaurantes asociados con la tauromaquia, festivales de la tauromaquia, o sea, y genera turismo. Está generando mucho turismo esto. En otro sentido, podemos detectar las llamadas tradiciones mestizas, ¿no? Estas tradiciones mestizas, muchas de ellas, como les decía hace rato, están fuertemente vinculadas con la idea de los llamados pueblos mágicos. Estas localidades que, por cuestiones arquitectónicas, culturales, religiosas, no sé, prácticas cotidianas, festivales, etcétera,
reciben apoyo del gobierno federal para mercantilizarse turísticamente y promocionarse turísticamente. En algunas ocasiones, estas localidades tienen algún tipo de festival que están asociados con el maltrato animal. Por ejemplo, en prácticamente todos los pueblos mágicos, año con año, se llevan a cabo las ferias turísticas. Y en estas ferias turísticas solía haber carruseles elaborados a partir de caballos de fibra de vidrio, como en cualquier otro carrusel a nivel global, y a alguien se le ocurrió que era mucho mejor la experiencia de que los niños y las niñas se subieran a ponis de verdad que están dando vueltas durante 8, 10, 12, 14 horas al día. Ha habido activistas que se han encargado de rescatar a los ponis en este nivel de explotación y los testimonios comentan de que cuando los ponis están en los santuarios, los ponis siguen dando vueltas por el desarrollo de estereotipias que les causó el estar todo el tiempo dando vueltas en la feria durante horas. ¿Por qué se genera esto? Pues porque parece ser que hay un imaginario de los padres de familia que es mucho mejor la experiencia sobre el pony, del niño sobre el pony, que en uno de fibra de vidrio, de plástico. Y esto, repito, es algo que genera mucho turismo porque cuando las ferias estatales o las ferias municipales se ponen en los pueblos, la gente llega y consume esto como una práctica legítimamente deseable. El otro caso que tenemos aquí a la derecha tiene que ver con Tlacotalpan, nombres de localidades de acá de México. Tlacotalpan es una ciudad que se encuentra en el oriente del país, en el estado de Veracruz, que es un estado que colinda con el Golfo de México. Tlacotalpan festeja el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Tlacotalpan es una localidad que está sobre un río y la arquitectura es muy colorida y parte del nombramiento de pueblo mágico tiene que ver con la arquitectura y otra parte tiene que ver con esta tradición del llamado embalse de toros en Tlacotalpan. El embalse de toros es una práctica que consiste en que se emborracha a un toro, ese toro se le sube a una embarcación y mientras tanto los hombres le avientan martillos, le avientan palas, le avientan yunques, le avientan piedras, todo lo que se encuentren para que el toro borracho caiga al río, se ahogue, sea arrastrado y se pueda festejar cómo triunfó el ser humano frente a la fuerza animal, por ejemplo. Y es patrimonio. Esta ciudad es una ciudad patrimonial en el contexto mexicano, por ejemplo, y tiene este tipo de prácticas que es en el momento en el cual más turismo llega al espacio en concreto. Tenemos también en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México, una localidad que se llama Huamantla, pueblo mágico. Y en Huamantla se reproducen los Sanfermines españoles como parte de los festivales que generan la mayor dinámica turística en la localidad. Entonces en Huamantla se ponen esos que son como gradas, se liberan los toros y todos aquellos hombres que sienten que su masculinidad es muy frágil, pues van corriendo delante del toro para demostrar que su masculinidad no es tan frágil como se dice prácticamente, ¿no? Esto implica también que los toros son golpeados, que los toros son mutilados muchas veces, que son, sí, golpeados, que se estresan, ¿no? Y Huamantla, pueden imaginarse, también es una ciudad taurina y hay corridas de toros los tiempos de festival, ¿no? De carnaval. Del cabrito ya hablamos, que es una práctica que se reproduce en Monterrey y es completamente mestiza porque es una tradición sefardí que llegó a México y se fue vinculando con la población local. Otro tipo de prácticas no generan un elemento de identidad propiamente, pero se está reproduciendo muchísimo esto en la población generalmente de blanca en México, que tiene cierto poder económico para poder viajar y que pues implican maltrato animal, ¿no? Yo comentaba hace rato que en México tenemos una gran cantidad de delfinarios en Quintana Roo, bueno, ahí está este tipo de prácticas contemporáneas. Ya hablamos hace rato del caso del burro cebra como una práctica contemporánea para los turistas que habitan Tijuana. Esto que se está poniendo también muy de moda, el hecho de tener bioparques o espacios que según son de conservación, pero siguen siendo zoológicos, en los cuales se puede tomar fotografía a los niños, las familias con animales que están drogados, para que pues salga la fotografía bien y los niños puedan disfrutar de una experiencia extraordinaria al momento de haberse desplazado a estos bioparques, o la especialización que tenemos en el Golfo de California de la pesca deportiva y los y las turistas viajando con la única finalidad de experimentar qué significa sacar a un animal marítimo de su hábitat y después liberarlo, aunque termine generalmente muerto. Bueno, esto es interesante porque ha generado muchas críticas. Ha habido
casos en los cuales se denuncian, pero podemos darnos cuenta que no es algo que sea exclusivo solamente del contexto mexicano. Se necesita reforzar la identidad, se necesita reforzar los nacionalismos por toda esta dinámica que se tiene de la inserción del turismo global. Entonces, por ejemplo, hay espacios que han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad en los cuales está fuertemente legitimado el maltrato animal, como es el caso de Petra en Jordania. Los turistas buscan viajar a Petra por el imaginario que se tiene. Es una ciudad que tendrá 8 kilómetros más o menos de diámetro. Es una ciudad relativamente grande como zona arqueológica, pero las condiciones físicas de los y las turistas pues no les permiten el caminar por la ciudad, el desplazarse, el tener que escalar, el tener que subir a los sitios de alta montaña. Y entonces hay una serie de animales esclavizados en Petra, que es un espacio patrimonial, para satisfacer las necesidades de los turistas de querer conocer la ciudad de forma irresponsable, aunque los turistas no puedan caminar y sientan que tienen el derecho a recorrer el espacio. Es muy triste Petra, porque quienes tenemos los ojos abiertos en todo el maltrato animal, escuchamos constantemente cómo los camellos están chillando, cómo los burros están chillando, observas a niños con machetes y los están golpeando, pasan los camellos sangrando, ves, por ejemplo, cómo los burros están tambaleando en las escaleras cargando a un turista que pesa más de 100 kilos, ¿no? O sea, es triste ver esa situación porque siguen frente a las prácticas, ha habido intentos de cambiarlas y hay un rechazo de cambiar eso bajo el argumento que no es lo mismo subir a la montaña en Petra en un burro que en un aparato mecanizado, que en un vehículo motorizado, por ejemplo, ¿no? El otro caso que tenemos aquí a la derecha tiene que ver con las civetas, estos mamíferos que se encuentran ahí confinados. El argumento es la conservación de que si esta práctica no existiera, las civetas ya estarían extintas y que representa o que está fuertemente asociado con un consumo gastronómico gourmet, un tipo de café en concreto que se llama el Kopi Luwak, que se obtiene a partir de las excretas de las civetas. Las civetas se comen la semilla del café. Cuando las excretan, el café sabe diferente, la semilla pasa por un proceso químico diferente en la ingestión de las civetas, se obtiene la semilla del café, se muele y se supone que es el café más rico del mundo, ¿sí? Pero para que esto, y genera mucho turismo, y para que esto suceda, pues las civetas tienen que estar encerradas todo el tiempo para que los y las turistas degusten en su paladar del mejor café del mundo, por ejemplo, ¿no? Creo que este caso es muy conocido, el caso de cómo se condicionan, por así decirlo, se educan, valga la expresión, a los elefantes en Tailandia para que puedan soportar a los turistas que se van desplazando por la selva. Se quiere vivir la selva, pues entonces hay que poner a trabajar a un elefante para que los y las turistas pues vayan cómodos en la selva, ¿no? Por así decirlo. Pero esto que implica, implica maltrato, implica esclavitud, implica violencia a los animales, y generalmente no se cuestiona. ¿Y por qué no se cuestiona? Pues porque es válido, no todo el mundo lo hace porque va a estar mal. Y esta práctica que me parece muy peculiar, que es digna de analizarla con mayor profundidad, que tiene que ver con la necesidad de los y las turistas que van a ciertos safaris en África y que la experiencia turística culmina cuando se les lleva al Carnivore Restaurant y pueden degustar la carne de los animales que acaban de ver en el safari, ¿sí? Entonces les ofrece un platillo de carne de impala, de carne, no sé, de jabalí, ¿no? Sé que venden carne de león, no está prohibido, porque ya los vi, ya les tomé la fotografía, ahora quiero experimentar qué siente el comerse esa carne. Y hay cadenas, por lo menos en 4 países de África, del Carnivore Restaurant, donde te ofrecen esta experiencia gastronómica culinaria de comerte al animal que acabas de ver en libertad en el safari. Bueno, voy cerrando. Creo que va quedando claro con todo esto que el uso de los animales no humanos en el turismo son prácticas muy cotidianas, ¿sí? Que son prácticas que tienen que ser altamente cuestionables y que están fuertemente legitimadas o van de la mano con pues, las dinámicas mismas del turismo global. Se busca competir en el mercado turístico, se busca generar un elemento de identidad, un elemento de distinción, y por lo tanto las prácticas con animales cumplen este papel, ¿sí? Los intereses justamente que tenemos actualmente en el turismo responden a las necesidades de los llamados homoturísticos, aquellos individuos que viajan no realmente por conocer el espacio local, no realmente por sensibilizarse frente a otros espacios,
sino que van viajando por acumular experiencias turísticas que les permitan subir en una jerarquía turística o bien tener un reconocimiento a partir de redes sociales y que buscan documentar cada vez los viajes. Por supuesto que todo esto ha conllevado a que si la práctica que me va a dar estatus en redes sociales por ser postturista y me da 12,000 likes implica maltrato animal, pues lo voy a hacer porque estoy buscando justamente esa distinción. Estoy buscando el documentar mis viajes para generar una idea en redes de alguien que posiblemente no sea, ¿sí? Otro aspecto interesante tiene que ver con el papel que ha jugado la pandemia en este tipo de espacios turísticos, ¿no? Em, con la pandemia, la gente viajera estuvo confinada prácticamente 2 años. La gente ahorró durante este tiempo, quienes tuvieron la posibilidad de hacerlo y que están en ciertos sectores económicos, y se está generando algo que en literatura turística se le conoce como el turismo de venganza o revenge tourism, que es, ya ahorré durante 2 años, tengo el derecho de viajar, ahora sí entonces viajo lo más exóticamente posible y consumo todas aquellas prácticas que en algún momento me tuve que restringir o por no tener dinero o por actuar de una forma, digamos, mucho más ética con el medio ambiente. Esto se está viendo. Se está viendo que el consumo de productos animales en el turismo está siendo cada vez más agresivo por estas lógicas de haber ahorrado dinero durante mucho tiempo y tener que los turistas tengan un mayor poder adquisitivo para acceder a prácticas que seguramente antes no podían acceder, ¿sí? Al mismo tiempo, con esta idea de la rehabilitación de los espacios turísticos en el contexto global, se empiezan a desarrollar nuevos productos y nuevos recursos turísticos para captar turistas. Y si eso implica tener animales confinados y explotados para ello, parece ser que el argumento económico se vale porque la finalidad es reactivar la economía global. ¿Sí? Bueno. Entre todo esto, como lo acabo de mencionar, es muy factible que se vayan implementando cada vez más actividades turísticas para la reactivación de las economías nacionales y vemos que el uso de los animales no humanos como recursos pues está fuertemente legitimado bajo el argumento del especismo. Están ahí porque nos hemos dado el hecho de utilizarles porque se han visto como inferiores, ¿no? Em, curiosamente, curiosamente, todo ese tipo de prácticas se van legitimando porque tenemos una visión plenamente instrumental hacia los animales. Son vistos como recursos, son vistos como mercancías. Lo dijimos, las leyes a veces ni los protegen porque depende mucho cómo es establecido su finalidad en la ley. Lo que sí sabemos es que si aceptamos que son seres sintientes, como dice la Declaración de la Conciencia de Cambridge, estamos ejerciendo mucha violencia sobre los animales en las prácticas turísticas, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, creo que entonces quedaría como último punto esta reflexión cuando llevamos a cabo turismo y ¿qué pasa con la cuestión ética? Pues no es absolutamente ético el que estemos cosificando a los seres sintientes para un simple deleite turístico. Posiblemente cuando somos turistas, el hecho de tener frente a nosotros una práctica que legitima los nacionalismos y la explotación animal, la percibamos como válida porque nos da 3, 4, 5, 6 minutos de felicidad. Perfecto. Pero esos 3 o 4 minutos de felicidad que nos generan como turistas, ¿qué implica para el otro animal? Como se menciona en la ética utilitarista, ningún interés secundario tiene que estar por encima de un interés primario. El turismo es un interés ni siquiera secundario, terciario. Entonces, llevar a cabo prácticas turísticas que incorporen o que estén por encima, perdón, del bienestar animal es algo que se tiene que poner en discusión y no permitir que ese tipo de prácticas sigan existiendo. ¿Sí? El problema es que muchas de estas prácticas, como dijimos, están legitimadas por la ley del patrimonio. Entonces, cuando tenemos este de patrimonio frente a nosotros, se vuelve más difícil el erradicar las prácticas porque la gente acepta la ley de patrimonio como algo intrínsecamente positivo. ¿Sí? Se genera ganancia a partir de todo eso. Por lo tanto, creo que tenemos el gran reto en el ámbito académico, en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? De los sectores públicos, de tratar de generar estrategias y alternativas que no impliquen mayor sufrimiento. Se pueden lograr. O sea, sí puede haber ciertas prácticas en las cuales ya no se lleva a cabo con el animal no humano, se generan estrategias. Y cuando hay estas prácticas, este tipo de alternativas es muy interesante porque en algunas ocasiones se cuestionan este tipo de soluciones, no exactamente por la cuestión del maltrato animal, sino porque se cree que la experiencia no es exactamente la misma o que no es lo auténtico. Todo eso es lo que te tiene que empezar a deconstruir si se quiere buscar un turismo mucho más ético en muchos aspectos. Bueno,
Pues yo ahí cierro, son las 5:20. Tenemos tiempo todavía para preguntas y respuestas. Muchas gracias, esos son mis datos. Y pues si tienen alguna duda, estoy para tratar de resolverla. Y dejo de compartir pantalla para, como dice el lobo, verles mejor. Bueno, pues muchas gracias por la exposición tan interesante como dolorosa con todas estas descripciones de tantas prácticas de las que no estamos conscientes, la verdad. Y bueno, y el llamado a ese otro tipo de turismo. Antes de ir a algunas preguntas, yo quisiera empezar por una discusión, una problemática que siempre que tratamos estos temas se nos viene encima. También en el caso de Colombia, y les quisiera decir a las personas que nos están escuchando que uno de los intereses también de nuestro grupo de ética de invitar al profesor Jafet hoy con este tema y a su experiencia en la investigación sobre el turismo es también llamar la atención sobre lo que está y va a seguir sucediendo en nuestro país a partir de ese llamado post-pandémico, de reactivar precisamente la economía nacional a partir del turismo, pero también a partir del llamado, y hay que decirlo también del nuevo gobierno, de intentar reemplazar ciertas actividades pues, que se consideran medioambientales, o que son medioambientalmente desastrosas por actividades de turismo que siempre se consideran como buenas, correctas para la población y que dan. Y hay algo, Jafet, ahí muy importante, y es que siempre que tenemos estas discusiones, pues nos enfrentamos a la idea del relativismo cultural, es decir, ¿por qué vamos allí a intervenir en las actividades de las distintas culturas para el caso de México como para el caso de Colombia, ¿no? La idea de que la ética de la que estamos partiendo, esta ética basada en la sintiencia animal, tiene los límites en la cultura occidental, o sea, más allá de la cultura occidental no opera, ¿no? Ahí tenemos muchas cuestiones. Tú has hecho nos has aclarado algo supremamente importante, es como las culturas se van manejando también a partir de los intereses de los turistas, pero igual quisiera un comentario, ya nos has dicho mucho, pero un comentario también sobre esta idea de que nuestra ética no aplica allí donde hay una cultura específica, una cultura a preservar. Pues yo no concuerdo, Paula, con esa idea, ¿no? A ver, y no concuerdo por lo siguiente. En estos momentos, el mundo está viviendo un fuerte proceso de globalización muy voraz, que inició, bueno, hay debates de cuándo inició, pero que se consolida este proceso con el desarrollo tecnológico como lo tenemos actualmente, ¿no? Y me parece que ese argumento puede ser muy deshonesto, porque decimos, nuestra ética no aplica en el mundo occidental, pero resulta ser que todo lo demás se aplica, o sea, justo. O sea, resulta ser que hay una dinámica turística, resulta ser que hay un circuito económico occidental, resulta ser, por ejemplo, que la gastronomía y los patrones culturales son completamente occidentales, pero contra la defensa animal resulta ser que es que lo occidental no aplica, ¿no? Fíjate que un poco saliéndome del tema, pero, o sea, son como ejemplos que yo tengo de comunidades indígenas en México, grupos originarios en México, los cuales pues he hecho trabajo de campo con quien he convivido. Me doy cuenta que están globalizados, o sea, que en la mente está la idea de la agresión y el consumo como algo presente, ¿no? Y que esta idea, por ejemplo, de que están aislados del mundo y todo, pues es algo muy romántico del mundo moderno y del humanismo, por ejemplo. En alguna ocasión, en un trabajo de campo que hicimos en la selva lacandona está en la parte sur de México, en Chiapas, que es la frontera entre México y Guatemala, viven mayas. Entonces fuimos de trabajo de campo, el recorrido nos lo dio un maya, ahí se llaman tzotziles. Y entonces el imaginario típico que se tiene de los tzotziles, digamos, por los medios de comunicación, por todo, son personas, hombres muy esbeltas que tienen el cabello largo y que tienen una túnica blanca, su vestimenta. Entonces recuerdo que estábamos con el profesor que nos llevaba de trabajo de campo en la licenciatura, no, en la maestría,
y nos dé el guía lleve el guía para entender cómo sea la cuestión de la sustentabilidad y cómo sea, por ejemplo, en la comunidad, o sea, cómo ha manejado todo eso. Y le pregunto al profesor, oye, ¿y tú así es como te vistes constantemente? ¿Así estás con tus amigos, con el cabello largo y con la túnica? Y dice, no, se quita la peluca y abajo traía pantalón de mezclilla y traía una playera de un equipo de fútbol mexicano que son los Pumas. Este discurso justamente de que la comunidad Tzotzil, por ejemplo, es originaria, bueno, sí es originaria, ¿no? Pero que están aislados de la globalización y todo, pues es completamente falso. Entonces, si esta persona, a fin de cuentas, tiene estos patrones de consumo plenamente occidentales, y aparte nos decía, ¿no? Yo ahorita me voy a ir de fiesta con mis amigos, voy a ir al bar, me voy a tomar una cerveza, o sea, dices, es falso, es falso completamente de que muchas de las comunidades, o sea, no tengan estos elementos occidentales. Entonces, si han llegado a este nivel de consumo, si han llegado a este nivel justamente de adaptación, si lo queremos ver así, al mundo global, yo creo que ya no aplica tan fácilmente el hecho de decir es que la ética es diferente, porque entonces todo lo demás es occidental, pero la cuestión ética no, ¿no? Ese es un punto. El otro ejemplo que tengo, que no tiene que ver con las dinámicas turísticas, dentro de las comunidades que yo trabajo en México, una se llama Cuetzalan. Y Cuetzalan es bien interesante porque es como el experimento antropológico en México en todos los aspectos. Todo el mundo quiere a Cuetzalan porque es una comunidad náhuatl y que manejas, es autogestiva y que los elementos turísticos son manejados por náhuatl, ¿no? Hablan náhuatl como lengua oficial, ¿no? Como lengua materna, no hablan español. O sea, es eso, como el experimento antropológico Cuetzalan, ¿no? De repente me llegan turistas y Cuetzalan, ay, otra vez Cuetzalan, no sé, ya cambien de localidad. Y tengo amigos en Cuetzalan. O sea, tengo un amigo muy cercano que se llama Miguel, es de mi edad, no nos hemos hecho muy amigos porque pues antes de preparatorio los he llevado por lo menos 10 años a Cuetzalan año con año. Y alguna ocasión me escribe al teléfono y me dice, oye, estoy en el Monstruos, en la Ciudad de México, ¿no? Ay, ¿cómo estás, mi amor? ¿Tú vas para acá? Dice, pues muy poco tiempo. Él tiene dos hijos, uno de 14 y otro de 12 años. Estoy hablando de esto hace como 4 años. Me dices que estoy en el Monstruo. ¿Qué haces por acá? Pues como que quedo en México. Vine a traer a mis hijos a ver Avengers, ¿no? La película de Avengers. Y entonces me llama tanto la atención porque, pues sí, es una persona que habla náhuatl, o sea, habla español y náhuatl, o sea, que está muy orgulloso de sus raíces, pero en el fondo está ese imaginario del consumo global también. Entonces, pensar que están completamente aislados de las lógicas culturales y de producción occidentales y utilizar el argumento de que las éticas occidentales no aplican, me parece muy deshonesto. Muy, muy deshonesto porque ahora resulta que son comunidades prístinas cuando realmente no están así, ¿no? Creo que es un elemento que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco, ¿no? Que no se entienden esos discursos. No, o sea, yo creo que sí se entienden. O sea, las comunidades indígenas y las poblaciones no occidentales van avanzando a la par. Y la globalización ha sido tan voraz, desgraciada y afortunadamente a la vez, que se han transformado los patrones culturales en el contexto global. El discurso se conoce. Claro, y ahí hay otro elemento muy importante y en tu charla lo anotas, es el turismo parece una actividad tan entretenida, tanto lo hacemos, tan inofensiva en general, que no vemos las formas de dominación y colonización que hay detrás en todos estos tipos de turismo, ¿no? Es decir, nuestra ciudad, volvamos, estamos sufriendo lo mismo que algunos llaman turismo sexual, pero que es explotación sexual de menores y que, pero las ciudades están llamando la atención con eso y hay países de Asia que necesitan eso para el ingreso. Y en este sentido, en el caso de México que tú también analizas, volvamos un poco, Jafet, a eso que nos dices de cómo muchos pueblos realmente pues le hacen como un giro a su cultura para que realmente cuadre con lo que el turista quiere y espera, ¿no? Porque viene todo esto que nos estás diciendo, esa idea de lo prístino, de eso es lo que han hecho desde que existen en el mundo y resulta que tenemos muchos casos en los que ese nivel de explotación y dominación los está haciendo pues cambiar prácticas para adecuarse a lo que el mercado quiere, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Un elemento que se trabaja mucho en estudios turísticos es la cuestión de la autenticidad. Y hemos llegado a la conclusión de que pues no, o sea, no hay realmente nada auténtico actualmente con las lógicas globales, ¿no? Así es, gracias, Jafet. Tengo
comentario, pregunta, por aquí en el, esto es del Facebook, Laura, ¿verdad? Sí. Entonces, primero que todo, saludar a las personas que nos están siguiendo por Facebook. Y bueno, entiendo esto como primero un comentario y después una pregunta. La primera sería que el antropocentrismo es parte de la cultura humana. Y la segunda es si el patrimonio gastronómico es falso. Bien, estoy apuntando. A ver, pues, el antropocentrismo sí ha sido parte de la cultura humana. Estoy completamente de acuerdo. O sea, se ha forjado, por lo menos en el pensamiento occidental, desde los planteamientos de la lógica, de la filosofía griega, ¿no? Pero el hecho de que algo sea parte de la cultura humana no quiere decir que no pueda ser modificable. O sea, si la violencia hacia ciertos grupos que han sido vistos como minoritarios, ha sido parte de la cultura humana y no quiere decir que tengamos que reproducir ese tipo de cosas. Justamente la cuestión ética lo que busca es tratar de decir, a ver, la situación históricamente ha sido así. Esa es la diferencia entre la moralidad y la ética, por ejemplo. Si así ha estado presente y ha sido una evaluación entre el bien y el mal, ¿qué nos dice la ética? Que esto se tiene que cambiar para generar un mundo mejor o para generar un bien individual o colectivo, ¿no? Entonces, si el antropocentrismo es parte de la cultura humana, sí, pero no es algo que sea inamovible, es algo que se puede ir transformando poco a poco, y tan se puede ir transformando poco a poco que tenemos estudios críticos animales que deconstruyen el antropocentrismo, filósofos que deconstruyen el antropocentrismo, y gente que se mueve bajo estas lógicas y que se ha dado cuenta que no es exactamente un modelo que tenemos que seguir. El eurocentrismo durante mucho tiempo fue parte de la cultura humana en el contexto global. Observar a Europa como lo más valioso, como lo válido, como el modelo a seguir. Y hoy hemos deconstruido esta idea que intrínsecamente está asociada a la idea de la cultura humana. Con la idea del patrimonio gastronómico, no me atrevería a decir a ciencia cierta que sea algo falso, pero lo cierto es que en las lógicas de mercantilización y de dominio que existen hacia el patrimonio se va construyendo a partir no de los intereses propiamente de la población local, sino de lo que lo desean los turistas. Por ejemplo, ¿qué pasa en muchas comunidades del ámbito rural? No sé si en Colombia es igual, pero no es en el contexto mexicano, que tienen una dieta principalmente basada en las milpas, o sea, maíz, frijol y calabaza, vegetales, ¿no? En muchos pueblos mágicos así es, o sea, la dieta está muy centrada en productos vegetales, porque así es. Y sin embargo, cuando los turistas llegan a estas localidades, en el turismo se asocia la idea del buen comer, se asocia la idea de la experiencia positiva. Y generalmente en ese buen comer no está asociada la idea de comer calabazas, comer arroz y comer tortillas de maíz. Está asociada a la idea de la carne, de los productos cárnicos. Entonces se ha creado un patrimonio gastronómico con ingredientes locales o con productos locales enfocados a esa calificación de las dietas, por ejemplo, que generan una situación extraña, una situación muy peculiar. Entonces, por ejemplo, resulta ser que la dieta tradicional en Chignahuapan, un pueblo mágico que trabajo mucho, es algo que le llamamos tlacoyos, voy a explicar. Los tlacoyos están elaborados, tenemos un maíz de color azul, ¿sí? Entonces se hace la harina de maíz con la harina de maíz azul, con eso se genera la masa, esa masa se rellena de frijoles, se hace como una tortita con la harina de maíz, los frijoles, y arriba generalmente se le ponen nopales, comemos cactus en México, somos un poco raros porque comemos cactus, entonces se le ponen los nopales, ¿no? Y se puede llenar y se rocía con alguna salsa, generalmente a partir de, tenemos tomates verdes en México, con tomate verde, ¿no? Y con cebolla, y ese es el platillo, digamos, se dice los tlacoyos. Cuando uno llega, por ejemplo, a Chignahuapan, te empiezan a ofrecer el tlacoyo en vez de relleno de frijol, relleno, por ejemplo, de queso o relleno de chicharrón. Entonces, se ha transformado la idea justamente porque en el imaginario del buen comer del turismo, ¿cómo vas a ofrecerle al turista simplemente plantas? ¿O cómo le vas a ofrecer simplemente hongos? Lo vemos en Cancún todo. No sé si conozcan Cancún o destinos turísticos de resort, pero lo que abundan justamente son los restaurantes que te ofrecen los cortes argentinos, los cortes, ¿cómo se llaman? Las espadas brasileñas, porque es la idea justamente del buen comer, ¿sí? Entonces, el patrimonio gastronómico muchas veces, al menos el que se ofrece en términos turísticos, está enfocado a esto.
¿Qué le puede ser atractivo al turista de las dietas tradicionales, pero siempre mezclando con otros productos que impliquen el consumo? ¿Sí? No sé, yo cuando hablo mucho de patrimonio gastronómico, en la Ciudad de México lo que prácticamente se come de forma cotidiana en las viviendas de la población mexicana es un caldo de verduras, generalmente hecho con caldo de pollo, a veces no, tor muchas tortillas, frijoles, arroz, le llamamos el arroz rojo, que se pone el arroz con jitomate y con algunas verduras, y es eso lo que comemos tradicionalmente. Pero cuando se viene a México, se visitan restaurantes de comida mexicana, lo que menos predomina es exactamente lo que comemos la gente local, ¿sí? Me imagino que en Colombia será algo muy similar. O sea, en Colombia, y a veces que yo estaba en Colombia, se vende la bandeja paisa como si fuera el método gastronómico tremendo. Habrá que ver cuántas veces a la semana o al día realmente se come la bandeja paisa en Colombia, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero con esta idea de que no es exactamente que sea falso, es que también se va creando a partir de los intereses del consumo, de lo que puede vender, de lo que puede dar distinción. Sí, así es. La bandeja paisa también es un invento turístico, es decir, es un invento turístico que pasó a hacer que la gente realmente se la comiera, pero ya nos dicen los antropólogos especialistas en las cuestiones de alimentación que no es cierto que nuestros antepasados se comieran este, este horror desde el punto de vista nutricional de una vez, ¿no? Se trata de comidas que en realidad iban durante todo el día. Y hay algo también ahí muy importante de todo lo que has dicho también lo resalto, y es que cuando se usa el argumento de la ruralidad y de la cultura ganadera de la ruralidad, pues muchos antropólogos también nos cuentan cómo en realidad se trata, como lo acabas de decir, de muchas veces comunidades que tenían una alimentación pues bastante más basada en plantas que en carne, pero que se fueron trasladando por la agroindustria a la ganadería y demás. Así que volvemos al asunto de que prístino no hay nada. Juliana Barberi, bueno, primero que todo, Juliana, muy buenas tardes. Juliana eh, lidera la corporación Raya en Medellín. Es una corporación que aquí apreciamos muchísimo por su trabajo con los animales. Hace poco tuvimos precisamente un trabajo con el profesor Oscar Horta. Así que Juliana, dándote un abrazo, ella, bueno, nos dice un poco lo que te digo, es bastante chocante escuchar todo esto, pero es chocante, por ejemplo, dice Juliana, ¿cómo es posible que en una sociedad pues civilizada sigan permitiéndose esa matanza y esos abusos? ¿Cuáles son tus diagnósticos aquí? Que además nos dices algo que nos entristece bastante, y es que la situación no va a mejorar en los siguientes meses de esta pospandemia. Híjole, pues es que si vamos, o sea, yo hablé del contexto mexicano, pero por ejemplo, recuerdo, no sé, Juliana, yo creo que tal vez sí conozcas el libro, el de Silvia Barqueiro, ay, el último que publicó Silvia Barqueiro de los animales, ¿no? La Revolución Pendiente. Hay una parte donde se habla justamente de el país del maltrato animal. Se está refiriendo a España, pero cuando ves la página dices, es que esto aplica para todos los países a nivel global, cualquiera. Se vuelve interesante porque incluso las sociedades más civilizadas que podamos tener, pues siguen viviendo bajo lógicas especistas, ¿no? Y eso es a fin de cuentas lo que va legitimando todo esto. Sí, en México se hace a partir de la asociación con el patrimonio gastronómico, con el turismo, porque hay una lógica especista que te dice hay que dominarles, hay que matarles, hay que tratarles así, hay que verlos como recursos, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que no hemos, bueno, no creo, estoy segurísimo de que es algo que no hemos logrado erradicar en ningún país del mundo, en ninguno, ¿no? Incluso los países más avanzados y las ciudades más avanzadas, o sea, pueden llegar a tener prácticas bien crueles frente al mundo animal. Dinamarca, por ejemplo, y lo que pasa en las Islas Faroe con las ballenas es el ejemplo clarísimo. O Canadá y lo que pasa con las focas en el Ártico es otro ejemplo clarísimo. O sea, de que son los países que vemos como de más avanzada en términos de lo que implica la civilización moderna y aún está presente. Entonces, la lógica atrás de todo esto es eso, la lógica especista de dominación que hace que pues se reproduzca la violencia y se legitime y se cosifique y se puede obtener un usufructo económico de todo esto. Sí, de hecho, hablabas de Dinamarca y de este tipo de turismo
que es todavía más doloroso, que es el turismo sexual. Mm, Últimamente también hay ciertos grupos que reivindican, digamos, la libertad sexual, y a partir de ahí, pues el turismo sexual con animales, el turismo sexual con seres humanos. Ahí hay una cantidad de cuestionamientos, pero el caso de Dinamarca nos sirve, en efecto, concuerdo contigo, para mirar como ninguna, esas sociedades como que idealizamos, ¿verdad? sí. Allí todo funciona bien, está entregada a la industria pesquera, en efecto, tiene una cantidad de prácticas que todavía podemos considerar o son abiertamente antropocéntricas y especistas, que es el término que para nosotros resulta más importante desde el punto de vista ético. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Paola de Paz, nos disculpamos, no tenemos la posibilidad de abrir el micrófono abierto, pero ten la pregunta, ¿cuál sería la alternativa que tendría el turismo basado en la utilización de animales? ¿Cómo ves tú que nos contaste al final que las alternativas eran una forma ética de trabajar en las... La pregunta es muy amplia porque tendríamos que ir caso por caso, ¿no? O sea, no estamos diciendo, esa es la alternativa. Pero puedo poner, por ejemplo, alternativas que, claro, aquí es meterme en la exquisitez antiespecista de que lo mejor sería el abolicionismo, ¿no? Y que pero sabemos que, o sea, en el ideal eso es lo mejor, pero pues no estamos todavía como en el contexto para lograr ese abolicionismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los elefantes en Tailandia? A partir de lo que yo comenté de los encuentros por redes sociales de lo que ha significado el turismo con animales, es bien interesante cómo se dio a conocer lo del maltrato animal y desde los mismos turistas empezó a cambiar la actividad. Cuando los turistas se dieron cuenta que esto era algo muy negativo, los locales tuvieron que transformar rápidamente la práctica. Los elefantes siguen estando presentes en la dinámica turística tailandesa, siguen siendo producto turístico, pero ahora, en vez de que los elefantes sean montados, sean maltratados de esa forma, se han acondicionado santuarios, ¿no? Para que los turistas vayan y bañen al elefante y le den de comer al elefante y le rasquen la orejita al elefante. Sí, sigue habiendo una mercantilización, digamos, del uso de los animales que hay que analizar, pero es mucho más ético desde mi punto de vista, ¿no? O sea, en el espectro ético hay graduaciones. Es mucho más positivo el hecho de que ahora el elefante esté el consentidazo y tan gorditos los elefantes, porque todo el mundo hace de comer a los elefantes ahora, ¿no? Pues estén ahí comiendo, los estén bañando, de tomar la fotografía, los cepilles, a lo que pasó. Repito, sigue siendo una práctica que implica mercantilización animal, pero de lo que se tenía antes a lo que se tiene ahora, me parece que es algo mucho mejor, ¿sí? ¿Se puede perfeccionar? Sí, pero en estos momentos es algo que parece que es mucho mejor, ¿no? En el contexto mexicano, eh, lo que tenemos, por ejemplo, en el norte de México es turismo cinegético. Si aparte de todo, tenemos turismo cinegético, o sea, turismo de cacería, ¿no? Y lo que se ha dado, por ejemplo, ahí es que se ha abogado por un turismo, un safari fotográfico. Tampoco es lo ideal, estoy completamente de acuerdo, pero al menos de que sea un safari fotográfico a que sea la matanza directa del animal, pues hay ahí como una situación de mejora, ¿no? Hay que seguir buscando alternativas para que ni siquiera tendremos que tener eso, pero mientras es el Inter, bueno, me parece que es algo muy favorable. Tenemos también, por ejemplo, otras alternativas que han sido las siguientes. En la parte de la península de Yucatán, ha habido mucho turismo de liberación de tortugas. Las tortugas son animales carismáticos en términos turísticos y más si son bebés. Entonces, aquí tenemos una situación bien interesante, que es un dualismo y un dilema ético muy complejo. Porque resulta que las tortugas o los huevos de tortuga eran consumidos de forma clandestina en la parte sur de México. Entonces empezó como esta sensibilidad de que no te comas huevo de tortuga. Claro, ese sí, el de huevo de tortuga no, pero el otro sí. O sea, pero bueno, la sensibilidad frente al huevo de tortuga se recolectaban de forma clandestina y las tortugas empezaron a tener muchos problemas de supervivencia en las costas mexicanas, pues por esta razón. Entonces empezó a implementar el turismo como un mecanismo de conservación, que aquí también podría hablar mucho tiempo de la conservación del turismo. Se habilitan espacios que implican la liberación de las tortugas
Y de momento, pues bravo, hay que aplaudir, o sea, que ahora la tortuga va a ser protegida a partir del turismo, es algo que raro, ¿no? Pero empiezan a salir a la luz varios problemas. Por ejemplo, cuando se liberaba a las tortugas en estos campamentos, era el Festival de la Liberación. Entonces aparecían los turistas, no sé si han visto este tipo de imágenes de turistas como backpackers en la playa, que con unas cosas que están prendidas con fuego, hacen malabares y están con la tambora y todo. Entonces cuando se iban a las tortugas estaba todo este festival con el fuego, con las tamboras, y se empezó a detectar que había muchas tortugas recién nacidas bebés que eran mucho más vulnerables cuando llegaban al mar por todo el ruido, por toda la parafernalia, por toda la fiesta, por todo, ¿no? Se puso atención a eso y ahora se prohibió que los turistas puedan hacer eso. Entonces lo que se hace ahora es se buscan los huevos de las tortugas que llegan, lo ponen, se evita, por ejemplo, la cuestión de la venta clandestina de los huevos, pero es algo mucho más controlado. Claro, ha llevado tiempo. O sea, no fue de la noche a la mañana, o sea, fue a partir, digamos, como de ensayo y error, ¿sí? Entonces ahora son espacios de mucha solemnidad, en donde si vas a ver a las tortugas es calladito, calladita, porque las tortugas tienen que seguir su camino y no interfieras, y nada de que, no, nada, ¿no? Algo con mucha solemnidad. Ahí hay un ejemplo de una alternativa un poco más ética, ¿no? La diferencia aquí sería que también existe en la Riviera Maya cuando tienes a las tortugas confinadas para tomarte la fotografía. Entonces puede haber este tipo de alternativas. Repito, es como ir caso por caso, ¿no? Ver cuáles son las posibilidades, en cuáles de plano. O sea, por mucho de que es que la base de la economía de la sociedad, pues no. O sea, por mucho que sea la base de la economía, hay que buscar otra alternativa, porque eso es antiético. El turismo sexual animal, por ejemplo. O sea, ahí sí, alternativa, pues no hay alternativa y tiene que acabarse, ¿no? Pero en otras ocasiones dices, bueno, existe este problema, ¿cómo se le hace para resolverlo? Y creo que ese es el gran reto que tenemos, o sea, encontrar soluciones y alternativas frente a esto. Claro, tenemos algo realmente muy similar. Has hablado de la pesca, que se conoce como la pesca deportiva, y nosotros tenemos, pues hace algunas semanas, ya meses, nuestra Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva en consonancia con la prohibición de la caza deportiva que hay en Colombia. Y claro, mm, volvemos con la, llovió, diga, las críticas a las comunidades, muchas comunidades vivían de esta pesca, de hecho no vivían siempre de esta pesca, la integraron para tener una forma de recursos, y ahí siempre se nos presenta la idea pues de que esto es todo o nada, ¿no? O viven de eso o estamos haciendo algo contra las comunidades. Las alternativas siempre tienen que estar, incluso los periodos de transición y demás, pero siempre tenemos que, aunque como tú dices, desde la perspectiva de la ética, pues sin duda el abolicionismo es la solución, pero no, no necesariamente estamos pues ahí aplicando el principio de realidad siempre. Em, yo quisiera, para terminar, volver a algo del principio de FED, incluso independiente, incluyendo el turismo animal y todo este otro tipo de turismo, llamas la atención sobre algo que en Colombia también vemos, y es como, por ejemplo, quizás Cartagena sea uno de los lugares más turísticos de nuestro continente, y Cartagena es una de las urbes más pobres de nuestro país, ¿no? De una pobreza. Y nos decías al principio eso, que precisamente hay una disonancia entre lo que se gana por el turismo y lo que las comunidades reciben por el turismo. En tu experiencia y en tu investigación, yo sí quisiera que nos contaras un poquito más de eso, porque idealizamos el turismo como que realmente se vive de él, ¿no? Sí, el turismo es una actividad muy desigual, muy desigual, ¿no? Desde el contexto mexicano, o sea, México es una potencia turística, sí, porque tiene una serie de imaginarios, como los vimos aquí en la plática, pero siendo sinceros, lo hemos platicado de repente, digamos, en petit comité, cuando viajas y dices, México es una potencia turística porque es muy barato como país. Claro, es muy barato para los extranjeros, no para la gente local, ¿no? Esto es bien interesante. Y aparte de todo, pues es que un estadounidense toma un vuelo de 40 minutos y llega a México. Pues estamos ahí, ¿no? Estamos al lado. Entonces, esto genera mucha desigualdad.
porque a fin de cuentas, no sé, voy a poner como valores, o sea, en dólares estadounidenses para más o menos hacer la conversión, ¿no? Una persona en México que tiene una posición de poco privilegio económico, cuando hace una comida fuera de casa, podría gastar lo equivalente a $3, $4, ¿no? Es algo relativamente barato, pero que podría ser caro para la población de los salarios que tenemos acá. Los restaurantes de lujo en México, por la cuestión de la desigualdad, un restaurante de lujo en México, digamos clases medias, medias altas, puedes pagar $15 por persona, o sea, por platillo por persona en un restaurante. Para mucha gente eso es muy caro, pero para un estadounidense venir y comer un platillo de carne es nada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos países que le han apostado a la dinámica turística como una alternativa económica y que le hemos apostado a los ingresos turísticos como pues, una fuente de ingreso muy fuerte. Si México fuera un país que encareciera los costos en turismo y que tuviéramos costos al estilo Inglaterra o costos al estilo Francia, los estadounidenses no vendrían tan fácilmente y buscarían irse a otro país que tuviera algo similar a México, pero que fuera barato. Lo dije hace rato, estamos compitiendo por ofrecer muchas cosas que son muy similares. Lo vimos con el caso de las playas y las catedrales, ¿no? Que son iguales. Entonces, lo que ha pasado es que los países que más dependen del turismo, o sea, que han visto al turismo como una alternativa económica, curiosamente son los países que menos dinero reciben del turismo porque no pueden subir costos, ¿sí? O sea, no te puedes encarecer en el mercado porque estás compitiendo con 15, 20 más que sabes eso, o sea, que son tu competencia. Entonces, mantente en costos bajos, ¿sí? Mantente con costos bajos. Entonces, llega mucho turismo a México. No sé, los datos de prepandemia fueron 42 millones de turistas internacionales. Con la pandemia pasó algo bien interesante porque no cerramos fronteras nunca y bajamos de 42 a 39 millones. O sea, no fue realmente mucho lo que se perdió en pandemia con todas las restricciones, pero el ingreso turístico no está ahí presente. O sea, es realmente poco lo que gasta un turista extranjero en México, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú has viajado a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, pero para nosotros como latinoamericanos, barato no es Europa ni Estados Unidos. Barato no es, ¿sí? Entonces, son países que el turismo no es exactamente la actividad que rige la dinámica económica. Dicho de otra forma, si Estados Unidos no tuviera turismo, la economía estadounidense no colapsa. Si Francia no tuviera turismo, la economía francesa no colapsa. Si Inglaterra no tuviera turismo, la economía inglesa no colapsa. Porque está tan distribuida la economía, las actividades económicas, que el turismo es una más. Y lo que es interesante es que vas de viaje turístico y tienes que gastar mucho y por lo tanto el ingreso turístico que recibe es mucho. En los países que dependen fuertemente del turismo, ¿sí? Es tanta la competencia por la inserción que se da una situación bien compleja. Dependo del turismo, pero tengo que mantener un turismo relativamente barato, aunque dependa de eso, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, como mencionas de Cartagena, creo que va en ese mismo aspecto. Cartagena se ha posicionado como una ciudad en el turismo, en el imaginario turístico global. O sea, de hecho, yo creo que Cartagena podría ser como la sinécdoque de Colombia. O sea, cuando se piensa en turismo en Cartagena, no se piensa en Bogotá, se piensa en Cartagena, ¿sí? Entonces la gente busca llegar a Cartagena, que aparte Cartagena es una ciudad fortificada, es una ciudad que está en el Caribe, pero República Dominicana te puede ofrecer eso, en México tenemos Campeche, entonces es competir con otras ciudades bajo la idea del patrimonio, ¿sí? Entonces te abres al turismo porque quieres captar muchos turistas, pero no puedes de ninguna manera tener costos altos. Y claro que esto se traduce en que la población local no tiene beneficios. Claro que sí. Y por último también decir e invitar a quienes nos escuchan a pensar siempre, pues también lo pensamos siempre desde la ética de las virtudes en quiénes somos, ¿no? Y quiénes somos es qué hacemos, como qué hacemos como turistas, a dónde vamos y planteas algo supremamente importante, esa suerte de automatismo que ejercemos como turistas, ¿no? Allí donde vamos, pues vamos en liniecita este turismo masivo y si es
en la península, entonces nos vamos a donde están los delfines allá como objeto de entretenimiento. Entonces, pensamos poco cuando somos turistas y no es una actividad pues que tengamos que excepcionar de nuestra vida moral. Por aquí tengo, y voy a terminar con este comentario, de Carla Mónica, que dice: doctor Gino, siempre es interesante escucharlo y saludos. Y yo digo lo mismo, ha sido una charla donde hemos aprendido muchísimo, nos queda muchísimo por reflexionar. Yo espero que esta charla también motive a muchas personas a hacer estudios parecidos en Colombia. Quizás los haya, yo no conozco estudios tan, digamos, tan detallados como los que ustedes tienen sobre el turismo con animales. Y eso pues tiene que ser un ejemplo para todos y mostrar cómo esta es otra de las actividades, otra más, donde nuestro especismo está ahí, claro, pero que de nuevo consideramos como ahí es donde nos entretenemos, entonces es como menos problemática, ¿no? Sí. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Un No, pues saludo muchas desde gracias. Colombia, México, y muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Buena tarde a todas y a todos, y espero que puedan volver a ver la grabación por nuestro canal de YouTube. Hasta luego.